Listo, ahí estamos grabando. Ya, entonces como les comentaba, primero vamos a empezar a entender grandes diferencias. Me imagino yo que ustedes conocen lo que es más o menos el corretaje de propiedades. No sé si conocerán lo que ya es la inversión inmobiliaria, que son dos mundos diferentes. Ya, o sea, de hecho, entre nos, el inversionista, o sea, el que se dedica a ser broker, ¿cierto? El que asesora a inversionista inmobiliario, por ningún motivo querría que lo confundieran con un corredor de propiedades. Ya no es tan bien visto en ese sentido, porque se entiende que hoy en día, en Latinoamérica en general, ¿cierto? Así como en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, cualquiera hoy día en la mañana se levanta y dice, bueno, hoy día voy a ser corredor de propiedades y no hay nadie que los limite, ¿cierto? Cualquiera podría decir, hoy día me dedico a vender propiedades o de pronto, no sé, pues un tío te pasó una propiedad para que la publicaras en los portales y ya dices que eres corredor de propiedades, ¿ya? Hay varias cosas que los corredores no manejan y lo que manejan lo manejan más o menos. Ahí. Entonces, por lo tanto, vamos a ir acá a una presentación que tengo. No sé, ¿ven la presentación? ¿Se ve? ¿O no? No, todavía no. ¿En serio? Ah, porque nunca compartí la pantalla. Y ahí sí. Eso, Ahí sí. Ahora, ya. Ahora sí. ahora sí, Perfecto. Ya. Entonces, cargando. normalmente lo que vamos a ver ahora, ya, no es tan sencillo, pero a su vez quiero que sepan que en realidad son pinceladas. Hay ciertas cosas que quiero que les queden claras y el resto se les puede olvidar. Ojo, va a quedar igual grabado y es súper natural que se les olvide porque en realidad este negocio, este emprendimiento, esta empresa eh, funciona mucho con la práctica. ¿Ya? Esa es la realidad. ¿Ya? Bueno, bien lo sabe Silvana, ¿cierto? Que en realidad no existen, oye, voy a tomar un curso de cómo gestionar un crédito. No hay. Ya te pueden dar pinceladas de cómo hacerlo, pero al final del día, en la interna, en cómo llevar a un cliente a que lo logre, cómo preparar al cliente a que lo logre, etcétera, es cosa de práctica. ¿Ya? O sea, esa es la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir acá. Bueno, me presento, yo soy Lucas C. Vargas, mi empresa es iaproyalty.com y tengo dos plataformas inmobiliarias que permiten que las personas puedan comprar propiedades de manera más fácil y también que a ustedes les facilitan la vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Noticias sobre la inversión inmobiliaria. No están tan actualizadas porque esta presentación es creo que de noviembre del año pasado. Vamos a ver qué es realmente la inversión inmobiliaria, vamos a ver el tema de banco, mutuaria y leasing habitacional, perfil de inversionista, etapas de construcción, bono-pie, multicrédito, ejemplos y ejercicios. ¿Hay algo de acá que nadie haya escuchado, que nadie, o sea, que haya alguien que no sepa lo que es el banco, la diferencia con la mutuaria o el leasing habitacional? ¿O más o menos todos saben cómo funciona el banco? Más menos. Más o menos, ya. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Bono-pie les suena? ¿Multicrédito? ¿Sabrán lo que es? ¿O es algo que no han escuchado? Me suena, pero no tengo mayor conocimiento al respecto. Ya, perfecto, perfecto. Es súper bueno que tengamos este feedback justamente porque así yo me voy interiorizando en qué nivel están ustedes. Ya, yo para ser honesto, pensaba que venían ya de la banca, entonces pensaba que tenían un poquito más de conocimiento, pero es bueno que no lo tengan porque cobra mucho más sentido la capacitación, ¿ya? Perfecto. Ahora, si hay alguien que sepa algo que yo no esté diciendo y que esté mucho más actualizado y todo, bienvenido sea, por favor. Ya, eso es muy importante que entre todos nos podamos apoyar porque claramente yo no me sé todo y un experto es un tipo que tiene doctorado en los temas y yo no los tengo. Ya, yo con suerte estudié ahí publicidad, derecho y tengo un posgrado en coaching y ya está. Ya, el resto la vida no, ya. Yo tengo un poco más de experiencia, Lucas, así que si yo puedo Exacto. aportar en algo, voy a meter la cuchara. No sé, de hecho cuento contigo, ya. Ya, Hay un tema muy importante, chicos, que la inversión inmobiliaria, que es el hecho de que una persona compre varias propiedades en simultáneo o en distintos tiempos, ¿cierto? Pensando en que van a tener una rentabilidad, ¿verdad? Van a tener un ROI, un cap rate, van a tener a futuro una mejora en su jubilación porque van a recibir un arriendo directamente, ¿cierto? Van a ganar un poco de plusvalía en el tiempo, ¿verdad? Etcétera. Se considera un inversionista inmobiliario, ya que a su vez ustedes lo van a asesorar. El inversionista inmobiliario normalmente pide un poco más de conocimiento porque el tipo tiene un poco más de conocimiento. ¿Ya? Normalmente un tipo que tiene una carrera profesional, ¿cierto? Tiene un buen cargo, etcétera, y puede hacer esto.
Antes del estallido social, por eso hablamos antes del estallido social y después del estallido social, resulta que las personas, nosotros tuvimos clientes, no sé, por 2017, 2018, que ganaban 900.000 pesos y podían perfectamente comprar 3 propiedades en simultáneo. O sea, podían obtener créditos hipotecarios de 1.600 UF, 1.500 UF, 1.300 UF, cuando en ese tiempo las propiedades podíamos alcanzar esos montos. ¿Ya? Yo me acuerdo que yo tenía una clienta que se llamaba Kelinoy, que ella es venezolana y ella de hecho ya tenía le habían dado la permanencia, ¿cierto? La definitiva. Y ella con su sueldo de 500.000 pesos que ganaba en un trabajo administrativo de lunes a viernes, más lo que ella trabajaba de cajera todos los fines de semana, que eran cerca de creo 400.000 pesos más, ella sumaba eso y lograba obtener 900.000 pesos mensuales. Ya trabajaba literal de lunes a lunes, pero logró comprar 3 propiedades en simultáneo con bono pie. Eran 3 estudios, los compró en Santiago y lo logró, ¿no? Me acuerdo cuando llegó a mi oficina, terminamos los dos llorando porque ella me decía que no podía creer que salió de su país huyendo prácticamente de un muy mal, bueno, para qué vamos a hablar de eso, y por lo tanto no podía creer que ella ya llevaba tiempo en Chile y que podía estar comprando propiedades, ¿ya? O sea, lo que les quiero transmitir es que Chile, hasta más o menos en octubre del 2019, ¿cierto? La gente pensaba en comprar muchas propiedades, esa era la mentalidad, ¿ya? Que era muy diferente a lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente en promedio no estaba pensando en que voy a comprar muchas propiedades, ¿ya? En Chile se daba porque obviamente las tasas hipotecarias eran mucho más bajas, ¿cierto? La accesibilidad al crédito era mucho menos, era mucho más sencillo en cierto punto, pedía menos requisitos, las propiedades tenían un valor un poco más razonable, que igual eran caras, pero ya eran más razonables igual. Y si nos comparábamos con otros países, no sé, Perú, Argentina, etcétera, que casi que no dan crédito, o se te dan en muy, muy malas condiciones, te pueden dar 15 años, te podían dar con un CAE, que comprendamos que el CAE es el interés más el seguro asociado, de un, no sé, de un 10%, perfectamente, y no era algo raro, era algo incluso hasta normal, ¿ya? Si uno va incluso a Estados Unidos, te podían dar partes de pago, hasta en 4 partes, para pagar una propiedad. Ya allá es muy raro el tema de los créditos también, que obviamente hoy en día se está instaurando mucho más y está cambiando un poco más eso, ¿ya? Porque obviamente tiene que haber una agilidad mucho más en el término inmobiliario, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que comprendamos que ha cambiado el sector, ¿ya? Pero a su vez es muy importante que en términos económicos entendamos que siempre, constantemente, el mundo está en una crisis todo el tiempo, ¿ya? Todos los años hay una crisis, sobre todo en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a las crisis, ¿verdad? El año pasado crisis absoluta, este año en teoría va a mejorar, próximo año va a haber crisis de nuevo, va a mejorar, etcétera. Y siempre se habla que el sector inmobiliario siempre es uno de los más golpeados, ¿verdad? Porque de hecho, si vamos a ver unos números más adelante, en el sentido económico, donde obviamente representa mucho del PIB y por otro lado también representa mucho de lo que es el trabajo en el país, ¿ya? En el IMASEC siempre está bordeando en el 10%, ¿ya? Por lo tanto tenemos la tranquilidad de que el sector inmobiliario lo van a rescatar tarde o temprano. De hecho ya lo están haciendo y es lo que también vamos a hablar de las nuevas posibilidades de las nuevas leyes que quiere instaurar el gobierno en torno también a la nueva reforma tributaria, ¿ya? Siempre se golpea este sector, pero rapidito lo tratan de recuperar, ¿ya? Por lo tanto, cuando vamos al tema de la inversión inmobiliaria, existe un pensamiento, chicos, que hace mucho tiempo atrás, cuando el hombre estaba en un estado natural que se llamaba el naturalismo, el mundo le pertenecía a todos, ¿ya? Tú ibas a cualquier lugar y tú decías, oye, este sector es mío también, andaban todos tranquilamente, ¿cierto? Temas de propiedad privada no existían, ¿cierto? Pero llegó un momento en que el hombre, ¿cierto?, descubrió, no sé, porque en cierto sector se podía plantar mejor, la tierra era mucho más fértil, llovía más en ciertos sectores y por lo tanto el hombre en su instinto de supervivencia, ¿verdad?, fue y comenzó a colocar la primera estaca. ¡Pum! La colocó ahí, ¿cierto? Y dijo, desde ahora esta parte va a ser mía.
Pero resulta que llegó otro tipo y le dijo, oye, no, pues esto también es mío. Y ahí es donde comenzamos a tener las primeras dificultades y de hecho parte de las primeras guerras también entre las personas por el tema del sentido de la propiedad. Ya, oye, ¿qué sector es mío, qué sector no es mío? ¿Dónde se delimita esto? Ya, bueno, y podemos ir mucho más allá en la historia, ¿cierto? En términos de conquista, ¿cierto? Esclavitud, etcétera, pero que finalmente lo concreto es que pasamos del naturalismo, o sea, un estado natural del hombre sobre la tierra, ¿verdad? Al ius naturalismo, ¿ya? Que ius es ley, ¿cierto? Por lo tanto, pasamos a una época donde el hombre, ¿cierto? En común acuerdo, determinó que, en común acuerdo entre comillas en todo caso, pero bueno, para que vamos a escarbar tanto la historia, determinó que finalmente un tercero iba a determinar las leyes, la sustancialidad finalmente de qué es, de quién, etcétera. Entonces, por lo tanto, podamos llamar a este tercero como gobierno, estado, monarquía, oligarquía, imperios, llámenlo como quieran, ¿ya? Pero es un tercero al cual nosotros le entregamos nuestra voluntad, ¿ya? Porque, por ejemplo, Pedro Rosas, cuando tú naces en Chile, ¿alguien te pregunta, Pedro, si tú quieres ser parte del Estado chileno? No naces obligado. ¿Cómo? Naces obligado. Exactamente, nadie te preguntó, pues, oye, Pedro, porque si me hubiesen preguntado, yo a lo mejor hubiese preferido, no sé, pues, tener nacionalidad noruega, canadiense, ¿cachai? Pero nacimos acá, ¿verdad? Y nosotros, voluntariamente, entre comillas, entregamos nuestra voluntad a un tercero que va a determinar, bajo un poder coercitivo, ¿cierto? Un poder de la fuerza, que nosotros podamos hacer o no podamos hacer, ¿ya? Y eso en base se rige en base a la ley, ¿ya? Por eso es tan importante el tema incluso de la Constitución, ¿cierto? Que la Constitución en el fondo nos determina ciertos parámetros, como en el artículo 19, que son términos de principios de garantías constitucionales, ¿ya? Esto es muy importante porque finalmente comprendemos hasta qué punto puede llegar el Estado en base a rescatar, por ejemplo, ciertos puntos de desarrollo del país, como por ejemplo el sector inmobiliario. Desde el 2015 el sector inmobiliario de hecho comenzó a, o sea, las AFP de hecho comenzaron a invertir muy fuerte en el sector inmobiliario, ya sobre todo en términos de multifamily, rentas residenciales, etcétera, y por lo tanto con la estabilidad que entregaba el sector se lograron tener buenas rentabilidades, ya. Eso es discutible, obviamente, todos podemos discutir, oye, si es buena la rentabilidad que da o no, etcétera, eso es otro punto, ya, pero era tan sólido el sector que en ese punto se empezó a invertir. Ahora, cuando ya comprendemos, ¿cierto?, de dónde nace este tema de sentido de sentido de la propiedad privada, ¿cierto? Comprendemos que estamos resguardados bajo un sistema, ¿verdad?, donde entregamos nuestra voluntad a un tercero, ¿cierto? Vamos entendiendo entonces de dónde va naciendo este pensamiento del ser humano. ¿Por qué finalmente terminamos actuando así? ¿Ya? Normalmente el ser humano termina actuando de esta forma por el tema del tiempo. Porque como sé que en el fondo tengo poco tiempo, ¿cierto? Tengo que hacer varias cosas rápidamente para poder alcanzar estos objetivos y disfrutar en el fondo bajo ese bajo tiempo que tengo, ¿ya? Por eso que determinamos ciertas leyes y conductas que nos permitan actuar en una espacialidad comprendida en costumbres, en las propiedades, en las leyes, etcétera, ¿ya? Entonces, es muy importante que comprendamos ese tema. Ahora, una vez que ya comprendemos de dónde viene el pensamiento de esto, ¿cierto? Tenemos que ver también hacia dónde vamos con el negocio, ¿cierto? ¿Ustedes creen, si yo les pregunto, creen que la inversión inmobiliaria, que es el hecho de comprar varias propiedades, ¿cierto?, de que tener una rentabilidad en teoría, que te dé un ROI, que puede ser, no sé, un 5 anual, ¿ustedes ven la inversión inmobiliaria en base a lo que saben ahora? Ojo que vamos a ir avanzando, pero en base a lo que saben, ¿creen que es un negocio? ¿Es buen negocio o no? ¿Será buen negocio? ¿Qué piensan? Sí, pues de todas maneras es un buen negocio. ¿Por qué puede ser un buen negocio? Porque aparte de adquirir un bien raíz, tú puedes, bueno, si lo pensamos como una inversión, obviamente adquieres un bien raíz que se paga solo y que aparte puedes tener rentabilidad de él. Ya, perfecto. Entonces, lo que estamos hablando ahora viene de un tema
de la publicidad, que es el insight, ¿ya? El insight es lo más profundo del por qué una persona hace algo, ¿ya? Súper sencillo. Por ejemplo, si el insight quizás de la piscola es que yo me junto con el Mario y yo le digo, oye, weón, tomemos una piscola para curarnos raja. Ese es un insight. La fibra más profunda del por qué hacemos algo. Porque yo con Mario me quiero curar raja, ¿cachai? Porque mi día es una mierda y por lo tanto yo quiero curarme raja. Ese es el insight. Cuando uno comprende el insight más profundo del por qué alguien hace algo, sabemos por dónde venderle, por dónde entrar, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con las habilidades blandas. En el fondo, nosotros, en el sentido más puro, yo creo que no es tan negocio, porque para mí un negocio es que yo voy, compro un auto en 3 millones y lo revendo en 4, hice negocio, ¿ya? Esto más que nada es una seguridad que obtiene la gente, porque la gente todo el tiempo tiene inestabilidad emocional, todo el tiempo la gente está con ciertas inseguridades, ¿cierto? Y por lo tanto la inversión inmobiliaria siempre nos han dicho a través de la historia, ¿cierto? Que quien maneja la tierra tiene poder, ¿ya? Entonces acá ocurre algo similar que tenemos inyectado en el chip, ¿cierto? Que finalmente que nosotros entregamos seguridad a las personas. Entonces lo que nosotros vendemos no es un departamento, lo que nosotros vendemos es una buena asesoría que le entregue la seguridad absoluta a la persona de que lo que nosotros le decimos es lo correcto. Por lo tanto, aquí viene la primera premisa. Nosotros no corremos por los clientes, nosotros asesoramos a los clientes y en base a lo que nosotros le digamos lo que tienen que hacer, ¿ya? Si el cliente va a llegar acá a exigir cosas, no es un buen cliente, ¿ya? Ustedes tienen que entender que ustedes determinan las situaciones, ¿ya? No el cliente a ustedes, ¿ya? Porque el típico pensamiento del corredor de propiedades es justamente que llega un cliente y le dice, oye, estoy buscando una propiedad de 3 dormitorios, 2 puertas con forma de triángulo, 4 ventanas con forma de romboide, etcétera. Y el corredor, ¿qué hace? Corre a buscar la propiedad. Miércoles, y habla con sus contactos, la busca en internet, en los portales, trata de encontrar la propiedad con 3 puertas forma triangular, con 4 ventanas con forma de romboide, y las trata de buscar, ¿ya? Y corre cuando en realidad ni siquiera sabe si el cliente tiene la aprobación hipotecaria en la mano, ¿ya? Porque el sector inmobiliario tiene un gran error, y este es un gran error, que primero la persona va a ver la propiedad, se enamora de la propiedad, quiere la propiedad a toda costa y no tiene, sorry que lo diga así, pero no tiene puta idea si la alcanza o no, ¿ya? Porque no ha ni siquiera ido a ver si le dan el crédito hipotecario, ¿ya? Antes nos llegaban clientes que, oye, yo quiero comprar Las Condes, ¿cachai? Puta sector, Alonso Córdoba, qué sé yo. Perfecto, oye, ¿cuánto estás ganando? No, yo gano 1.300.000. Lo único que me da ganas de decirle, oye, sal de mi oficina. ¿Ya? Pero ahí es justamente el punto radical donde uno tiene que agarrar al cliente y decirle, a ver, momento. Vamos a ver las cosas en base a tus números financieros. En base a tus números financieros es que yo puedo determinar si es que es viable que tú puedas comprar algo o no. Partamos de la base, evaluemos, ¿ya? Si evaluamos y en base a lo que yo sé es posible, yo obviamente les voy a enseñar el perfil de inversionista, hay ciertos números que te van a determinar si es viable o no, ¿ya? Y en base a eso vamos a poder saber. Pero también es muy importante que el cliente, cuando va a comprar a entrega inmediata, por ejemplo, previamente sepa cuánto le presta el banco, ¿ya? Si el cliente puede pedir una aprobación hipotecaria al banco, ¿ya? Incluso con una cotización miserable de cualquier cosa, puede pedir la cotización si es que le pide el ejecutivo. Y hay veces que los ejecutivos ni siquiera te preguntan, oye, ¿cuánto necesitas? Puta, tanto. Perfecto. Claro, no es que te den, oye, necesito 8.000 y te den 8.000. No. Te dicen, oye, dame el máximo que me puedas dar. Perfecto. ¿Ya? Y ahí la gente, ¿qué hace? Aparece, oye, Mario, mira, esta es mi aprobación hipotecaria. Tengo 5.000 UF. Perfecto. Entonces, ahora sí te puedo dar proyectos, ¿ya? Que es muy diferente a que tú, Mario, vayas y le muestres, busques propiedades, etcétera, y resulta que al tipo el que quería de 5.000 UF y resulta que le dan 3.000. Y tú lo único que hiciste fue perder el tiempo, ¿ya? Entonces quiero que tengan esta actitud muy marcada, chicos. Nosotros no corremos por el cliente, me importa nada el cliente en ese sentido, y lo asesoramos, pero somos duros y somos drásticos con el cliente. Porque quien tiene el conocimiento somos nosotros. Y sorry que lo diga, pero quienes tienen los bonos PIE con los proyectos somos nosotros. Quienes tienen la gestión hipotecaria somos nosotros. Quienes tienen los beneficios de poder pagar, por ejemplo, el PIE con créditos internos somos nosotros. Quienes tienen alivio dividendo somos nosotros. Quienes tienen arriendo garantizado somos nosotros. Y quienes tienen, incluso en algunos casos, administración gratuita somos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos el tesoro,
¿ya? Muchas veces a mí me critican porque mi estilo es un poco rudo con el cliente. Pero sorry que lo diga, pero si no soy rudo con el cliente y no lo determino desde el principio, el cliente me va a bypassear, ¿ya? Va a hacer lo que quiera conmigo en cierto punto. En el sentido de que, oye, esta propiedad no me gustó, esta tampoco. Oye, pero ¿la quieres para vivir o para inversión? No la quiero para inversión, pero no me gustó que la pared fuera blanca. ¿Qué te importa si tú no vas a vivir ahí? ¿Ya? Entonces, lo que les quiero transmitir, chicos, es que el chip es drástico. Oye, voy a ver tus números, esto es lo que te alcanza, esto y esto otro. ¿Te cuadra? ¿Te hace sentido? Y aquí viene el segundo tips. Cuando ustedes están con un cliente y quieren cerrarlo, las dos preguntas claves para cerrarlos son esas dos. Ya hablé con Víctor, hablamos del proyecto, cuadraban todos los números, etcétera. Entonces yo le pregunto a Víctor, Víctor, ¿te hace sentido lo que acabamos de hablar? ¿Te cuadra? Y probablemente Víctor me va a decir, sí, me cuadra, listo. Víctor se empezó a vender solo. ¿Ya? Le cuadró. Entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Pero si yo le digo, bueno, y esas son las propuestas, revísalas, evalúalas y ahí me comentas cómo te va, pues. Mejor que no atiendan a nadie si van a ir así. De verdad, ¿ya? Tienen que al cliente tratar de que vaya por la reserva. ¿Por qué? Porque, oye, no porque Víctor Carrasco lo van a estar esperando la inmobiliaria con la unidad, no porque sea Víctor Carrasco el banco le va a extender la durabilidad de la aprobación, porque antes eran 3 meses, hoy en día al banco le importa nada, ¿ya? Le importa realmente nada, te cambia la condición de la aprobación así, de un día para otro y da lo mismo. No, pero es que la vigencia de 3 meses, eso ya no existe, ¿ya? Entonces, al cliente, oye, es ahora. Y siempre recuerden, no es que haya una mejor oportunidad, porque hay gente que lleva 10 años esperando que las propiedades bajen. No, eso no existe tampoco. El mejor momento para comprar es cuando puedes comprar. Nosotros, es cuando puedes comprar. ¿Ya? Entonces eso es muy importante en ese sentido. Ahora, debemos comprender ciertas cosas económicas. La inversión inmobiliaria. ¿Saben lo que es un producto o servicio elástico o inelástico? Ya, un producto elástico, por ejemplo, es el pan, ¿cierto? Podemos estar en la crisis más absoluta del mundo, pero la gente en Chile va a comprar pan sí o sí, ¿ya? Eso es elástico. Claro, obviamente lleva una fórmula para calcularlo y todo un tema que en proyección, ¿cierto? Pero no vamos a entrar en eso. Pero sí quiero que entiendan lo que es la elasticidad y la inelasticidad, porque el sector inmobiliario quiero que ustedes digan si es elástico o no. El pan es súper elástico, pase lo que pase, la gente lo va a necesitar y lo va a comprar, ¿ya? Pero si la industria, por ejemplo, de los palitos de golf, que es un deporte de elite, ¿cierto? Es caro, etcétera. ¿Ustedes creen que es elástico o inelástico los palitos de golf? Inelástico, ¿Ya inelástico por qué? porque no es de primera necesidad. No es algo que necesito para vivir, a diferencia del pan, a diferencia de todos de los alimentos en general, del agua. Exactamente, Mario, exactamente. Los palitos de golf, primera crisis que venga, van a bajar en picada la venta, porque es súper inelástico, o sea, no es necesidad, pero ni por si acaso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué piensan ustedes? ¿El sector inmobiliario será elástico o inelástico? ¿Qué podrá hacer? Inelástico. Elástico. Ya que tenemos dos opiniones diferentes, ¿ya? Perfecto, ¿por qué podría ser inelástico o elástico? Elástico porque es de primera necesidad. Ya. Siempre va a ser un cuidado a la vivienda. Perfecto, siempre se va a necesitar, ¿cierto? Así no sea que compren, así sea que arrienden, ¿ya? O sea, eso va, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a pesar de que tiene muchas fluctuaciones, es verdad, y muchas personas podrían pensar que también es inelástico, porque en realidad, ante las crisis, los créditos aumentan, ¿cierto? Hay menos fluidez de dinero, nos estancamos, ¿cierto? Etcétera. Aún así, la intención de compra de las personas nunca baja. Ya vamos a estar en la tremenda crisis mundial y aún así todos, les aseguro que todos quieren tener su vivienda propia, ¿ya? Eso va fijo, ¿ya? Por lo tanto, es un producto elástico, pero que a su vez tiene fluctuaciones que determinan que puede ser que en algunas ocasiones baje, ¿ya? Pero sigue siendo de primera necesidad, ¿ya? Por lo tanto,
¿Qué genera este negocio? Rentabilidad, plusvalía, ganancia capital. Rentabilidad, ¿por qué? Porque yo perfectamente puedo ganar un delta mensual si es que me sobrase un delta entre el arriendo y el dividendo, ¿ya? Hoy en día no está sobrando nada. ¿Ya? De hecho, hoy en día que un cliente pague y saque de su bolsillo plata mensualmente ya es normal, ¿ya? Obviamente con la esperanza de que el día de mañana hagamos una portabilidad financiera de pronto y nos pasemos una tasa mixta y bajemos un poquito el interés. Pero resulta que el año pasado, en el segundo trimestre, me acuerdo que había casos donde la tasa mixta estaba más alta que la tasa fija. Lo cual era una locura, porque uno siempre hacía la estrategia de la caja, que era decirle a un cliente, oye, cómprate un departamento en región muy barato, tenlo 3 años, espera que aumente plusvalía muy fuerte, después cámbiate de tasa a una mixta que va a ser mucho más baja. O sea, está hablando de tiempos anteriores justamente el estallido social, podíamos tener perfectamente una tasa mixta de un 0,9 versus una tasa fija de un 3,6, perfectamente. Entonces era mucho más viable porque te quedaba plata mensual, te quedaba ese delta, ¿ya? Por lo tanto, esa estrategia hoy en día no está aplicando tanto. Sí ha habido una bajada en la tasa mixta de todas maneras, pero ojo que no siempre la tasa mixta va a ser más baja. Eso lo descubrimos ahora con lo que ha pasado últimamente, con toda esta inestabilidad económica que ha ocurrido, ¿ya? Que obviamente parte de años anteriores, en 1954, cuando se crea la UEF, ¿cierto? Con el motivo principal de que en esos tiempos donde habían más estados de izquierda, podríamos decir, la inestabilidad era mucho más profunda, ¿ya? Por lo tanto, el tema de los resguardos de los ahorros de las personas era un tema en Chile. Piensen que en 1974, en 1973, Chile era el penúltimo país más pobre de Latinoamérica. Solo estábamos arriba de Haití, ¿ya? O sea, con eso les digo todo. Por lo tanto, la UEF se crea justamente para resguardar los ahorros de las personas y colocarlos en UEF como una moneda alterna a la moneda, porque obviamente se podía pensar que el gobierno de turno se podía incluso robar la plata. Ese fue como el pensamiento del por qué ocurrió el tema de la UEF, ¿ya? Entonces, es importante que comprendamos que Chile, a pesar de todo, ha tenido una rentabilidad muy alta en términos económicos con el sector inmobiliario. La gente ha ganado plata, ha ganado plusvalía, que la plusvalía es el valor que adquiere una propiedad en base al tiempo, ¿cierto? La rentabilidad normalmente de una vivienda, que hoy en día ha bajado muchísimo. Estamos hablando antes, en 2019, podía perfectamente llegar a ser un 9, un 8. Hoy en día estamos en rentabilidades del 5, 4, porque obviamente las comunas se van saturando, ¿ya? No es lo mismo la rentabilidad de una comuna no emergente a una comuna ya, ¿cómo se llama esto? Estática en la rentabilidad, como Santiago Centro, por ejemplo. Claro, Santiago Centro es muy bueno comprar siempre porque siempre va a ser el centro, siempre va a tener arrendamiento, ¿ya? Pero no va a tener el mismo ROI o cap rate o rentabilidad que comprar una propiedad en San Bernardo, por ejemplo, que son comunas que están creciendo, ¿ya? Entonces, obviamente el riesgo entre comillas es más alto, pero la rentabilidad es más alta, ¿ya? Por lo tanto, hay una ganancia de capital importante y una plusvalía también. Pero a su vez, chicos, todo esto se va a determinar en base a lo que se llama el famoso esfuerzo fiscal y la presión fiscal, ¿ya? En términos sencillos, el esfuerzo fiscal es la presión fiscal o recaudación total dividida por el PIB, ¿ya? Que está dividida por la renta del país. Pero para no enredarnos, ¿ya? Lo que les tiene que quedar claro es que el esfuerzo fiscal finalmente es la plata que puede producir el país. Estamos hablando a grosso modo, ya para no enredarnos. Y la presión fiscal es los gastos que tiene este país, ¿ya? Que obviamente se van a dividir en muchos índices, porque obviamente no puedo medir el IMASEC versus el PIB, que el PIB obviamente va a ser anual, el IMASEC va a ser mensual. Pero cada una determina ciertas variables para poder saber, para por ejemplo el Banco Central, determinar cuál va a ser la tasa de encaje. Ya comprendamos que la tasa de encaje es la tasa que va a decir el Banco Central a los bancos privados: oye, voy a poner una tasa de tanto, ustedes traten de mantenerse en esto. ¿Pero por qué? Porque resulta que los bancos privados, ¿cierto?, le compran plata al Banco Central. Entonces el Banco Central le dice, ya, yo soy Banco Central, entonces yo le digo a Mario, yo te voy a vender 100 lucas, ¿ya?, con un interés del 5%. ¿Ya? Entonces tú en el fondo, Mario, me tienes que pagar 105.000 pesos. Entonces Mario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar esa plata y ahora vendérsela a otra persona, ¿cierto? Pero Mario tiene que poner su interés, po. Entonces Mario, ¿cuánto le va a poner?
le va a poner otro 5% más porque va a ser su ganancia. Entonces va a vender esos mismos 100.000 pesos, los va a vender en 110.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, la tasa de encaje que coloque el Banco Central va a ser hasta donde puede llegar Mario en ese cobro a esa persona. ¿Ya? Que obviamente tiene que recuperar su inversión, etcétera. ¿Ya? Pero por lo tanto, tenemos que comprender que lo que pasa acá es que los bancos privados compran plata al Banco Central, que el Banco Central incluso va a determinar con la tasa de encaje cuánto va a ser la medida en la que puede llegar, ¿cierto?, para este cobro de interés. Y a su vez el Banco Central también puede emitir venta de bonos, ¿cierto?, que son deuda de las personas que los mismos bancos las pueden comprar y de esa forma generar más ingresos al vendérsela a los clientes que quieren invertir en ciertos planes o en ciertos depósitos, etcétera, ¿ya? Siempre invertir en los bonos del Estado es muy bueno, ¿ya? Pero bueno, no vamos a interiorizarnos tanto en eso porque en realidad lo que nos compete es lo inmobiliario, ¿cierto? Hasta aquí, chicos. Dudas, consultas, van bien, es mucha información. Estoy tratando de decirlo lo más sencillo posible para que se entienda, pero si hay algo que no entienden, por favor díganme y bajo un poco, ¿ya? Hasta el momento, ¿van bien? ¿Alguna consulta, duda, otra cosa que se les ocurra? Por mi parte, bien. Acá todo bien. Sí, Ya, bien, perfecto. entendido. Vamos, perfecto. Ahora, si es un tema que creen que ni siquiera es relevante, lo saltamos al tiro, ¿ya? Pero creo que es importante que más o menos manejen un poco porque el día de mañana, todas estas cositas que yo les digo, si se fijan, son puros tips. Que son tips que a ustedes les van a servir con el cliente. Entonces después, oye, van a hablar con un cliente, sí, pues puta, la política monetaria está así, la presión fiscal fue esto otro, y pues tiene más temas. Obviamente no vamos a ir tan al detalle, pero es bueno que más o menos lo manejen para que cuando estemos en la práctica no estén tan perdidos, ya que cuando hablemos, oye, puta, la presión fiscal fue de tanto, las variables en la tasa de encaje del Banco Central fue de tanto, porque el esfuerzo fiscal fue de tanto. Entonces, ¿ustedes creen que va a subir o no va a subir la inflación? Entonces podemos empezar a determinar eso, ¿ya? Que es lo interesante de esto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la tasa de encaje en Chile? Dice, los depósitos y captaciones a la vista. Que aquí viene un tema nuevo, el tema de que hoy en día las entidades financieras, como estamos en tiempos de inflación, ¿cierto? Los tiempos de inflación es que en el fondo hay menos plata circulando y la gente la tiene retenida, ¿cierto? En Chile hay plata, la gente las tiene en las cuentas, ¿ya? Pero las tiene retenidas porque obviamente hay un miedo más de gastarte los ahorros. Entonces la gente tiende un poquito más a ahorrar y saca la plata de circulación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va ocurriendo ahora? Que partió el Banco Consorcio con esto, es que antes tú podías tener plata en la cuenta, en tu cuenta, corriente, vista, la que tú quieras, y no te daban plata por tener la plata ahí. Ahora están dando plata por la cuenta que tú tienes, o sea, por la plata que tú tienes en tu cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el Banco Consorcio está dando el 1,5. ¿Ya? Yo puedo tener en mi cuenta hoy día 1.000.000 de pesos y al fin de mes me dan un 1,5. Y después yo puedo sacar la plata y bueno, me darán el 1,5 en base a lo que tenga, ¿ya? Entonces, eso está ocurriendo, son diferencias que están pasando, independiente obviamente de los depósitos a plazo, los fondos mutuos, etcétera, ¿ya? Dice, los depósitos y captación a la vista, cualquiera que sea su naturaleza, estarán afectos a una tasa de encaje del 10%, ¿ya? Lo cual obviamente mantiene la estabilidad. Ya se entiende que a mayor tasa, ¿cierto? Mayor recuerdo tiene, o sea, menos pueden los bancos cobrar también con la tasa de interés porque el Banco Central ya les dio ese margen para poder manejar y no pegarle tanto al cliente, ¿ya? Los depósitos de captaciones a plazo, cualquiera que sea su naturaleza, desde 30 días y hasta un año, y los depósitos a más de un año plazo están afecto a una tasa de encaje del 4%, ¿ya? Obviamente a menor tiempo, menor tasa, mayor tiempo, mayor tasa, ¿ya? Que finalmente, cuando si ustedes lo piensan bien, a mayor tiempo, mayor tasa, finalmente es menos tasa igual, porque si yo pongo en periodos más cortos una tasa igual de un 4, es muy diferente que yo ponga una tasa anual del 10% a 12 meses, ¿ya? Es diferente, ¿ya? Ahí obviamente tienen que tomar eso y dividirlo por 12, que le va a dar mucho menos que un 4, ¿ya? Por eso que siempre está la diferencia entre los hipotecarios y los consumos, que no tienen las mismas tasas, ¿ya? Obviamente no es lo mismo, no es el mismo interés que yo le puedo aplicar a un crédito hipotecario al mismo interés que yo le puedo colocar a un crédito de consumo, por ejemplo, ¿ya? Por eso que es importante que comprendamos que a mayor tasa, en el fondo es mejor por el tema del periodo, y a menor tasa no es tan bueno porque el tema de periodo es más bajo, por lo tanto pago más, ¿ya? No se está conectado el Francisco, ¿no? Ah, se fue, ya bueno.
Datos claves, chicos. El desarrollo del sector inmobiliario es clave para la actividad económica chilena. Eso está clarísimo, ya le expliqué también el tema de la AFP. Alrededor del 8% del empleo proviene del sector de la construcción. ¿Ya? Quiero hacerle unas preguntas acá. Miren, ¿qué le ocurre? Si yo, por ejemplo, el otro día ¿por qué los retiros creen ustedes que afectó tanto al tema económico? ¿Por qué los retiros podrían afectar a la tasa de interés, por ejemplo? ¿Por qué creen que podría ser? ¿A la tasa de interés de los créditos hipotecarios te refieres tú? ¿O en general? Claro, que en base, o sea, que en realidad eso pasa por la inflación. Pero, o la pregunta también podría ser por qué quizás los retiros generaron tanta inflación, podría ser también. No sé. Había mucho dinero circulante. Ya, bien, Víctor, sigue la idea, va bien. Sí, pues entonces entre más dinero circulante, tú tenés la posibilidad de comprar bienes sin crédito. Perfecto. Entonces hay menos endeudamiento por crediticio y hay más posibilidad de acceso a los bienes también. Perfecto, Víctor. Justamente, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene mucha plata, va y compra. ¿Y qué pasa cuando hay mucha plata? Las cosas suben. ¿Ya? Y eso perjudica derechamente. Ahora, yo el otro día hablaba con el jefe de la mesa monetaria del Banco BCI y me decía que si había sector retiro, claro, las tasas iban a volver a subir. Eso iba. Pero al parecer ya se entendió que no va a haber un sector retiro, por lo tanto se espera que ya desde el 20 de marzo aprox, bueno, por ahí, ya debiesen de bajar las tasas de interés. ¿Ya? Así que eso es muy bueno para nosotros, ¿ya? Son muy buenas noticias, ¿ya? Sobre todo con los temas del nuevo proyecto de ley también que se instauró ahora con el tema de que se va a poder ayudar con el 10% del pie hasta 4.000 UF y con el tema de para que las constructoras puedan volver a construir se les va a prestar también plata sin tantos requisitos, ya como un FOGAPE. Es importante también que comprendan que el tema del 10% del pie va a estar incluido dentro del hipotecario, ¿ya? Eso es lo que se estima que va a ser el formato, ¿ya? Eso, ¿cómo es eso? Eso el gobierno te va a prestar el 10%, ¿no es cierto? El gobierno en el fondo te va a avalar el 10%. Tú lo vas a pagar igual, pero con la diferencia que va a estar dentro del hipotecario. O sea, por ejemplo, estoy inventando, te prestaron un crédito al 80%, entonces ahora va a intervenir el Estado como tu aval y ahora el banco te va a prestar el 90% en el fondo. ¿Ya? ¿Esas propiedades hasta cuánto? Hasta 4.500 UF. Okay. ¿Ya? ¿Y hay alguna observación si tiene que ser primera propiedad? Sí, tiene que ser primera propiedad. 4.500 UF. Eso básicamente. Oye, Lucas, ¿y cómo va a impactar eso para las personas que precisamente compran para inversión y toman varios créditos simultáneos? Bueno, como obviamente es un tema para la primera vivienda, ¿cierto? A los inversionistas en el fondo les va a mejorar las condiciones porque finalmente como va a haber venta de las inmobiliarias van a poder pausar un poco los precios de los valores y por lo tanto la expectativa de país va a ser mucho mejor. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal que se va a generar, porque obviamente va a haber mucho más reactivación económica y al haber mucho más esfuerzo fiscal, la presión baja y al bajar la presión no van a bajar las propiedades, pues se van a mantener, pero sí las condiciones de los créditos van a mejorar. No así los requisitos para el crédito, ya los requisitos para el crédito se van a mantener lo más probable, pero las condiciones van a mejorar. A su vez también mejoran las flexibilidades de las ventas de los inmuebles, porque al haber mayor compra, las inmobiliarias pueden destinar mayor, no sé, pues, créditos internos, pueden dar flexibilidades para el pago del pie, pueden dar cuotones, pueden dar bonos pies, ¿ya? Por lo tanto, se reactiva el mercado en general al haber mayores ingresos y compras, ¿ya? Por ejemplo, ya yo al estar hablando con algunos dueños de inmobiliarias, ya me han dicho que si esto se mantiene así y todo, ya no tienen que estar, vuelven a reactivar la construcción de edificios. Hasta por lo menos el año pasado, hasta por lo menos noviembre, por ahí, las inmobiliarias todavía no estaban interesadas en seguir comprando propiedades, por lo tanto, baños inmobiliarios para construir. Y si no hay construcción, ¿cierto? Las pocas unidades que hay tienden a subir mucho más, porque en el fondo hay mucho menos unidades para vender. Por lo tanto, el hecho de que se reactive la misma construcción de estas hace que hayan mucho más unidades para la venta y por lo tanto los precios se mantengan a lo menos,
¿ya? Luego las ofertas mantienen los precios o bajan. Pero es difícil que bajen. Claro, normalmente no bajan, eso casi no ocurre porque igual la UEF pero al menos la UEF se estabiliza más también. ¿Ya? La Pero UEF también no te pueden mejorar las condiciones. Pues. Claro, o sea, es muy positivo para todo el mercado. Para todo el mercado es muy bueno porque, pucha, vuelven a hacer proyectos, no sé, en la cisterna barato, vuelven a hacer proyectos en Santiago Centro un poco más económicos, o sea, no tan caros como se proyectaba que iban a estar. Entonces la inmobiliaria, el dueño de la inmobiliaria también comienza a tener una mejora en los materiales de construcción también, porque al haber obviamente nueva reactivación en la construcción, baja un poco la inflación también, que es lo que se proyecta, y por lo tanto vuelven a construir y no suben tanto los departamentos. ¿Ya? Entonces, para todo el sector, para las primeras viviendas, para los inversionistas, para todos es muy positivo, ya en ese sentido. Una reactivación incluso laboralmente. O sea, por eso que el gobierno, si se fijan, dentro de todas las áreas que se puede haber metido a reactivar, siempre todos los gobiernos reactivan el sector inmobiliario, porque el sector inmobiliario es el primero en generar empleo también. Si convengamos que el primer empleo que la gente sale a buscar a su mente es de obrero, puede ser obrero, construcción, ¿cierto? Lo primero que se le viene a la mente. ¿Ya? Entonces ahí hay un gran incentivo económico. Por eso que es tan positivo, Silvana, que ocurra todo esto. ¿Ya? Alrededor del 8% del empleo proviene de este sector, representa un 8,5% al total de producto realizado en el año típico en el país, un 8,5%, o sea, eso es mucho. O sea, piensan que la minería representa un 7,5%, ¿ya? O sea, el inmobiliario es más que la minería incluso en este país. El promedio de una vivienda nueva en Chile subió un 75% entre el 2011 y el 2021. O sea, los que compraron en el 2011 casi que obtuvieron una propiedad extra en 10 años, ¿ya? Situando el promedio en 3.980 UF, es un promedio de una propiedad en Chile, por eso que se estabilizó que esta ayuda del Estado fuese hasta 4.500 UF. En tanto, el dividendo medio en UF para comprar una propiedad subió un 87%, situándose hoy en día en un 20,8 UF el metro cuadrado. Es un recuerdo en UF, y en 2015 la FP invierte en el fondo de inversión inmobiliaria, ¿ya? ¿Cuánto subió el dividendo? El dividendo promedio, Sí. 75%. No, esa es la vivienda. 20,8 UF. Ah, claro. promedio. Ya. Cerca de 700.000. Vale. Es el dividendo promedio. ¿Ya? Ya. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Alguna consulta extra? Más adelante vamos a hablar de la reforma tributaria, ¿no? Mañana, claro, si no sería demasiado. Mañana vamos a ver lo tributario. ¿Ya? Si no, van a quedar locos. En todo caso, me pueden preguntar cosas tanto de publicidad, de marketing, temas de derecho, y me pueden preguntar cosas de habilidades blandas, ¿ya? Para que sepan igual que si se le ocurre algo, puta, no sé, ¿cómo hago el marketing en Facebook? Se los puedo decir igual, ¿ya? O sea, también sé eso, ¿ya? Entonces, principio de la inversión. Bueno, estoy yo haciendo un seminario. Principio de la inversión. Primero, el apalancamiento, ¿ya? ¿En qué nos vamos a apalancar? En la entidad financiera. Si alguien les dice, oye, me conviene comprar al contado, la respuesta es siempre no. Te va a convenir siempre comprar apalancado, que se pague solo y que tú distribuyas esa plata y que tenga ese capital en varias unidades o en varios pies de departamento, ¿ya? Los cambios económicos y políticos, yo diría, tienen que estar atentos. O sea, cuando éramos todos más jóvenes, teníamos todos como 20 y tantos, ¿cierto? Uno pensaba que la política era súper ajena a uno, pero resulta que cada estupidez que dicen estos tipos en la cámara, que discuten, etcétera, todo eso, la famosa cocina, ¿cierto? Todo eso nos repercute directamente al bolsillo. Las decisiones que tomen nos repercuten directamente. Obviamente los conglomerados económicos siempre van a tener de tratar de defender los intereses, y créanme que en el sector inmobiliario es un sector muy fuerte donde los intereses son muy potentes. Por eso que yo ya aprendí a tener tranquilidad en este sector. Cuando están todos alarmados y todo el tema, da lo mismo, lo van a arreglar igual. Si aquí todos los poderosos están en el sector inmobiliario, que no vengan con tonteras, porque todos sabemos que están ahí. Todas las grandes empresas están metidas en el sector inmobiliario, los grandes millonarios están en el sector inmobiliario, así que tarde o temprano lo van a mejorar igual, lo van a arreglar igual, ¿ya? Así que
chicos, cuando les digan, no, es que la crisis va a durar 3 meses esa weá. Si siempre es lo mismo, siempre dura 5 meses la crisis y después nos reactivamos de nuevo a fondo, 5 meses de nuevo mal, y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. La economía es cíclica, pues. Exactamente, entonces, tal cual, Víctor, como la historia. Y la economía es historia. ¿Ya? Por lo tanto, si no comprendemos los contextos históricos donde estamos situados, no estamos entendiendo nada. ¿Ya? Por eso a mí me gusta partir un poquito explicándoles un poco sobre el sector o sea, un poquito de historia en ese sentido, que muy breve obviamente, pero también hay que entender que el tema de edificar edificios, pirámides, lo que quieran, es muy antiguo. Estamos hablando de hace 10.000 años atrás. La humanidad siempre supo que tenía que construir hacia arriba, ¿ya? Y no es que los extraterrestres hayan construido las pirámides, ni mucho menos, ¿ya? Primero se partía haciendo una pirámide chiquitita, mini, y sobre esa se paraban y ponían los ladrillos para la siguiente, y después arriba de la siguiente, y así iban construyendo grandes pirámides. No era que llegan los extraterrestres y con telequinesis manejaban, no. Iban de a poquito hacia arriba, ¿ya? Y la humanidad siempre supo que tenían que ver hacia el... Bueno, ya, me estoy yendo en una cuestión... Ya, vamos a continuar. Entonces, por lo tanto, burbujas inmobiliarias, ¿ya? ¿Por qué ocurren? Porque en el país hay riqueza. Cuando ocurren las burbujas inmobiliarias, cuando los países estaban en su mejor momento. Si no, podemos recordar la crisis subprime, por ejemplo, en el 2008 en Estados Unidos, mejor momento que estaban, supuestamente, porque había mucha riqueza y estaba la creencia muy arraigada de que comprar propiedades era lo que se tenía que hacer y todos podían acceder a eso, ¿ya? Se generaban buenos precios y una alta demanda y se generaban las burbujas inmobiliarias, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que comprender que en los mejores momentos probablemente viene pronto una caída, ¿ya? Lo que se estima hoy en día entre los economistas y con los que yo hablo normalmente, hablamos de que con esta inyección de capital de 82 mil millones de dólares que va a inyectar el país, que es mucho más que el presupuesto anual del gobierno de 3 años, deberíamos de tener por lo menos unos 7, 10 años de bonanza. O sea, chicos, estamos en la apertura del mejor momento inmobiliario que vamos a tener en mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una gran oportunidad. El Estado está comprometiendo, hay mejores condiciones, ya las condiciones que ocurrieron en estos tiempos de crisis van a quedar ahora, porque créanme que los créditos internos, los arriendos asegurados, los alivios dividendos, etcétera, 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 cuando en el 2019 no existía ninguno, ni uno de esos beneficios, ni uno solo. Pero la pandemia, el estallido social, la crisis económica, todo, ¿qué hizo? Que las inmobiliarias tuvieron ahora que innovar, tuvieron que dar mejores flexibilidades, mejores formas de venta, mejores enganches para la venta. Por lo tanto, eso ya quedó. Ahora, no es que, ahora vamos a quitar todos estos beneficios. No. Ya quedaron. Sumado a las buenas condiciones económicas del sector, vamos a tener un muy buen momento. Cuando pasó el tema del estallido social y la crisis económica y la pandemia, ¿cierto? El sector de la inversión inmobiliaria bajó, porque obviamente los inversionistas tuvieron miedo con respecto a esto, pero el sector del corretaje de propiedades aumentó, ¿ya? Porque efectivamente comprendieron que, o sea, porque la gente tuvo miedo, entonces empezó a vender las propiedades más baratas. Literalmente, en ese tiempo sí las vendían más baratas. Entonces el que era inversionista y podía comprar, filo, voy a comprar todo lo que pueda, ¿ya? Entonces el corretaje de propiedades subió y la inversión inmobiliaria bajó, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día nosotros ¿qué entendimos? Que no podíamos hacer solamente inversión inmobiliaria, porque yo en ese tiempo tenía como 28 años, entonces yo no sabía bien qué tenía que hacer. Yo tenía una empresa con sus empleados, qué sé yo, pero yo no estaba acostumbrado a ninguna crisis, lo único que sabíamos era ganar un poco de plata. Pero vino la crisis y yo me paralicé, y los inversionistas se fueron, y no supimos cómo retenerlos, ¿ya? Si yo hubiese sabido, yo quizá hubiese tenido la línea de corretaje de propiedades también armada, y hubiésemos seguido con eso, ¿ya? Entonces hoy en día, ¿qué tenemos, chicos? Corretaje de propiedades e inversión inmobiliaria, ¿ya? Falla una, nos recordamos con la otra, ¿ya? Características, pilares inmobiliarios. Son activos que son inmuebles, hay activos y no pasivos. Por ejemplo, ¿cuándo una propiedad puede ser un activo y no un pasivo? ¿Cuándo podría ser? Un terreno del cementerio. No sé. Cuando tú tienes una propiedad y la arriendas, ¿cierto?
te pagan el dividendo y es un pasivo. Entonces, por ejemplo, tú compraste una propiedad, Víctor, entonces tú quieres ir al banco a pedir otro crédito, ¿cierto? Pero el banco te va a decir, Víctor, usted ya compró una propiedad con nosotros, ¿qué se imaginaba que viene a pedirme otro crédito? No, pero tú le dices, oye, a ver, momentito, yo tengo esta propiedad con contrato de arriendo, con voucher de pago, por lo tanto, ya no es un pasivo, sino que es un activo, se paga solo. Perfecto, te voy a decir. Entonces vamos a entender lo que se llama la habitualidad del arrendamiento, que va a ser el banco, te va a decir, ok, perfecto. Antes era un año, hoy en día son 6 meses, entonces te va a decir, tráigame los contratos, voy a tomar el arriendo, le voy a gastar un 20% y el diferencial de ese arriendo con el dividendo se lo voy a volver a sumar a su carga de endeudamiento, ¿ya? Porque todos tenemos una capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Cuando los clientes, por ejemplo, son Prime o Select, antes ganaban arriba de 1.600.000, pasaban a ser Prime o Select, por lo tanto podían tener una capacidad de endeudamiento en consumo hipotecario de un 40%. Cuando no eran clientes Prime ni Select, tenían hasta un 25% para endeudarse en un hipotecario o endeudarse en tarjetas de crédito y consumo, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día eso ha aumentado. Hoy en día un cliente Prime o Select ya está hablando de 2.300.000 hacia arriba, ¿ya? Y ese ya mantiene una capacidad de endeudamiento de un 40%. El otro tiene hasta un 25%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú habrás agotado tu capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Pero como tienes la propiedad arrendada, te vuelven a sumar esa capacidad de endeudamiento y vuelves a tenerla, ¿ya? Y es así como más o menos funciona. Obviamente, lo más probable es que no te presten el 90, sino te presten el 80. Aunque hoy en día a casi nadie le presta el 90, pero sí es muy común que sea al 80. Igual hay algunas partes como clientes afines, con carreras afines, ¿cierto? Que va a depender de su historial y de su score, ¿cierto? Score y historial, cuánto es lo que le pueden prestar. El historial no porque a ver, uno puede ver el DICOM, el CMF, etcétera, ya bien, uno le dice al cliente bien por ti, pero el banco tiene internamente otro registro que es mucho más poderoso que cualquiera uno de esos otros, porque probablemente ese es lapidante. ¿Cómo? Ese es lapidante, el informe interno del banco. Exactamente, que en teoría por ley el banco no debería tenerlo, ¿cierto? Pero lo tiene igual. Ustedes saben, estamos en Chile, Latinoamérica. El banco lo tiene igual, que no debería. O sea, de hecho, si ustedes el día de mañana van y tuvieron DICOM hace 5 años y salieron de ese DICOM y el banco una vez le rechaza, ustedes podrían demandar a ese banco por eso, ¿ya? Porque es ilegal. Lo hacen igual, pero es ilegal. No todo el mundo se va a poner a demandar al banco. Pero el banco tiene un estudio jurídico que créanme que están todo el día trabajando en demandas que le hacen al banco. Todas estas entidades tienen demandas todo el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, el historial es la historia que tú tienes para atrás. Oye, sí, en el 1993 pediste un consumo, en el 2004 pediste un hipotecario y en el 2010 pediste, no sé, sacaste tarjeta de crédito. Y el score es la puntuación que tú tienes de eso, de que en 1993 pagaste bien ese consumo, tu score quedó bien. En el 2010 el hipotecario lo pagaste bien, no quedaste con deuda, qué sé yo, no entraste en morosidad, bla, 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 ¿cierto? Y por lo tanto esos dos son variables muy determinantes con el cliente, ¿ya? Por eso que es importante comprender parte del funcionamiento del banco, ¿ya? Que es un delta mensual que está en la entidad financiera, ¿ya? Que aquí es donde nosotros nos apalancamos, que pueden ser bancos, mutuarias o leasing habitacional. Yo no sé si Silvana, si tú también te manejas con mutuarias y leasing habitacional. Mutuaria sí, pero leasing no. Ya, perfecto. Entonces igual vamos a hablar de leasing habitacional, ¿ya? Entonces, tenemos el tema de rentas declaradas y propiedades, ingresos versus egresos, ¿cierto? Que esto va a tener que ver mucho con el tema tributario, que lo vamos a ver mañana, ¿ya? Tributario, global complementario, impuestos. Pregunta, ¿saben lo que es el global complementario? Por acá sí. ¿El resto no? ¿Sí? Mario, ¿qué es el global complementario, Mario? ¿Hiciste así con la cabeza? Sí, pero la verdad es que Ya. no tengo claro el concepto. Ya. Todos los años, ¿cierto? Tenemos que pagar impuestos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nos metemos en el servicio de impuesto interno y tenemos que pagar nuestros impuestos, etcétera, vamos a ver un desglose de lo que son nuestros impuestos. Impuestos por esto, y ese se llama el global complementario. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá ahora? Que resulta que, ¿se acuerdan que con la nueva reforma tributaria se habla, ¿cierto? Que, a ver, antes la gente compraba propiedades y no tenía que declararla al servicio de impuesto interno, a menos que estén amoblados y tienen que pagar IVA, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Las personas tenían la propiedad número 14
y si no la declaraban, el Servicio de Impuesto Interno podía no enterarse, porque, entre comillas, el Servicio de Impuesto Interno no tiene una policía del Servicio de Impuesto Interno que anda persiguiendo a las personas para ver si declararon o no sus propiedades para pagar impuestos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Como el arrendamiento ya se va a grabar con IVA, ¿cierto? Ahora los arriendos... Oye, eso me recuerda que tenía que hacer los contratos con IVA de los arriendos últimos. Contratos. Es que hemos firmado últimamente algunos contratos de arriendo y no le puse el IVA, se me olvidó. Ya, bueno. La cosa es que... ¿qué es lo que va a pasar? Como el arrendatario va a tener que pagar IVA sobre lo que está arrendando, ¿cierto? Y ese IVA va a aparecer en su global complementario, ¿verdad? El Servicio de Impuesto Interno va a ir y le va a decir: ah, perfecto, Jimena, tú estás arrendando y estás pagando este impuesto de esta propiedad. Jimena, pero como tienes que declararlo, me tienes que decir a quién le estás arrendando la propiedad. Entonces Jimena, sin quererlo, ¿cierto?, se va a volver en una zapa. Entonces en el fondo va a sapear al dueño de la propiedad y le va a informar al Servicio de Impuesto Interno: sí, la propiedad es tal y tal y tal y estoy pagando IVA. Entonces va a ir el Servicio de Impuesto Interno donde el dueño le va a golpear la puerta: oiga, ahora tiene una propiedad, pues me da lo mismo que sea la primera, usted tiene que pagar impuestos sobre esto, ¿ya? Y es ahí donde comienza esta nueva, que me imagino que han visto en la noticia, esta nueva tema con respecto a los arrendamientos y el IVA, ¿ya? Y más o menos esa es la lógica, ¿ya? Temas tributarios, bueno, obviamente tenemos que comprender que en base a eso van a haber distintos tipos de sociedades donde uno puede generar distintos tipos de maximizaciones de los recursos. Ya no podemos hablar de ilusión ni mucho menos, pero sí podemos entender que hay tres tipos de figuras. Está la persona natural, natural jurídica y jurídica, ¿ya? Y en base a esas tres es lo que nos conviene hoy en día declarar nuestros impuestos o comenzar a comprar las propiedades, ¿ya? Que ese tema lo vamos a abordar ya mañana con el contador, ¿ya? Porque es un tema un poquito más complejo, pero hoy día en teoría era una clase más sencilla, ¿ya? Pero que creo que se está entendiendo, ¿no? O no, porque recuerden, si estoy yendo muy enredado, me dicen, trato de hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Y plusvalía, que es un cálculo en base a un estudio de proyección del sector, ¿ya? La plusvalía es lo que voy a ir ganando en el tiempo con la propiedad, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener, a ver, ya. Ya. Aquí vamos a ir a un ejemplo. Les voy a enseñar un primer truco, se podría decir, para que cuando estén con un cliente, ustedes se luzcan con el cliente o estén en un carrete y se quieran lucir, que saben de inversión inmobiliaria, y les pueden decir al cliente: oye, mira, pueden decirle cuánto puede aspirar a comprar en base a su sueldo, ¿ya? En promedio, ya no digo que sea, hay varias formas, pero esta es una de las formas que funciona. Ustedes pueden tomar el sueldo de la persona, multiplicarla por 43, ¿ya? Y eso dividirlo por la UF del momento y les va a dar aprox cuánto puede comprar esa persona, ¿ya? Cuánta UF le podría prestar el banco, ¿ya? Otra forma, que ahora igual la vamos a tratar de practicar. Es que no entiendo por qué en esta lámina no me aparece. Yo tenía el ejemplo de esto. Ah, ya, es que yo me estoy adelantando. Ya, perfecto. Ya. En base a lo que saben, al conocimiento que han adquirido con el tiempo, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí tenemos bancos de mutuaria, que BBVA, MetLife es mutuaria, Visa Hipotecaria mutuaria, Itaú Banco, Creditú mutuaria, Banco de Chile Banco, etc. ¿Ya? Si yo les digo que nos acaba de llegar esta clienta que se llama Ignacia. Ignacia gana 4,5 millones, ¿ya? Compró una casa en mutuaria, tiene una deuda de tarjeta de crédito de 773,000 pesos mensuales y está solicitando un crédito hipotecario de 2.300 UF, ¿ya? Resulta que en ese tiempo, miren, y este ejemplo es para que se den cuenta, y aquí la Silvana me va a encontrar razón, que
el tema de crediticio no es estructurado, ¿ya? No es que haya una norma, una ley que diga sí o sí esto es así, ¿ya? Oye, tú ganas tanto y te presto tanto. No, no, no. Es muy variable, por eso se llaman políticas bancarias, ¿ya? Y tal como la política cambia todo el tiempo, esto también, ¿ya? Entonces no es que haya algo determinado. Pueden haber miles de cientos de variables que determinan a quién le dan o a quién sí y por qué no y por qué sí, ¿ya? Y por lo tanto quiero que se saquen el switch de que esto es algo totalmente plano y que es así. No, esto casi que hay que ser un artista para llegar a lograr que el cliente obtenga un crédito, ¿ya? Entonces, Eso es lo mismo que cuando una persona no te la aprueban en un banco y si te la aprueban en el otro, con las mismas condiciones. exacto. De cliente. ¿Por qué le dieron en uno y en el otro no? ¿Cierto? O por qué llegan dos clientes, oye, trabajamos en la misma empresa, ganamos lo mismo, ¿por qué a él le dieron y a mí no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esto. Ignacia gana... Bueno, ya les dije. Resulta que con estos números a Ignacia no nos daban un crédito de 2.300 UF. ¿Por qué creen que no nos daban ese crédito? Lo que se les ocurra, aquí es totalmente a la imaginación. ¿Por qué creen que no se lo daban? Porque la cuota del consumo es muy alta y a largo plazo. ¿Quién piensa lo mismo o quién piensa que no es así? Aunque el porcentaje de endeudamiento versus renta está dentro de parámetros. Está muy dentro de parámetros, ese es el tema. Se No podría tiene una endeudar- carga financiera elevada. Exacto, se podría haber endeudado hasta como en 1.800.000 y aún así podía. Claro. Exactamente. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué otras variables más vemos? Si se fijan, Sí, ahí dice que ella compró una casa en mutuaria. Sí, ¿ya? eso te iba a decir. Pero en teoría los bancos se rigen bajo un sistema, ¿cierto? Que el sistema ahora de la CMF, que antes se llamaban el sistema SBIF, que podían ver todo lo que tú tenías en otro banco. La motora no informa, pues. Exactamente, la mutuaria, Se supone. claro, a excepción de que sea una mutuaria de banco, ¿ya? Ahí sí va a informar. Pero ella compró una propiedad en una mutuaria que no informaba nada, ¿ya? Un creditú, así una mutuaria súper corrupta, ¿cachai? Entonces, ahí la compró, no informaba nada, ¿ya? Porque esa era una estrategia, comprar hoy en día en mutuaria para que mi deuda no aparezca en el sistema y luego comprar en banco para poder tener banco liberado. ¿Ya? Entonces tampoco podía interferir eso, ¿ya? Y ella era subgerente de MetLife y ganaba 4,5 millones, o sea, le iba súper bien. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que... ¿cómo se llama esto? Ella estaba casada, ¿ya? Bueno, a raíz de este tema, de hecho, ella se separó, ¿ya? Este es un caso real, era una clienta mía. Resulta que ella tenía un marido, ¿ya? Con el cual estaba casada con separaciones de bienes, igual, ¿ya? Y por lo tanto el marido ganaba 2.300.000, pero en ese tiempo, cuando las personas sacaban consumos, la deuda se veía reflejada el consumo una semana después, o 2 semanas después incluso, ¿ya? Por lo tanto, esta persona fue y sacó muchos consumos. Una semana, el tipo ganaba 2.300.000 y sacó en consumos 80 millones de pesos. ¿Para qué? No tengo idea, ¿ya? Pero resulta que el banco nos rechazaba el crédito porque el banco asumía que ella le iba a pagar el consumo a su marido. Entonces, si consideraban que le iba a pagar el consumo al marido, consideraban que automáticamente ella estaba sobreendeudada, ¿ya? Por lo tanto, no podían prestarle un crédito hipotecario porque era demasiado, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le rechazaban. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer una separación ficticia, de hecho, y tuvimos que pedirle al marido que se fuera a vivir una semana donde los papás. El banco envió un receptor y el receptor fue a la casa de los papás y verificó que efectivamente el tipo estaba viviendo con los papás y por lo tanto el banco asumió que se habían separado de hecho, ¿ya? Pero eso también es súper ilegal por parte del banco. Esa fue la solución que me dio la ejecutiva y así funcionó y no tienen el crédito. Entonces lo que yo les quiero decir es que hay muchas cosas que uno puede hacer y hay muchas variables que uno no conoce porque en realidad todo esto es muy variable. Si se fijan, ¿quién iba a suponer que era eso?
¿quién iba a suponer que yo iba a generar? O sea, yo no sé si es ilegal o no, ojo, pero era la solución que entregaban. Oye, compruébame que en verdad se separaron y que ella no le iba a pagar el crédito porque ellos tenían separación de bienes igual. ¿Cachai? Entonces el banco fue, listo, fue, y después mágicamente apareció el crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces es muy variable. Claro, después mi clienta se separó y todo porque ella asumió que el tipo tenía otra familia, ¿no? ¿Cachai? Y por eso había sacado tanta plata y así. ¿Cachai? Pero pasa así. ¿Ya? Después les voy a contar otros casos también. No tan loco como este, pero para que entiendan que es muy variable, ¿ya? Entonces, realmente, por eso que hay gente que se dedica solamente a sacar créditos hipotecarios, porque esto es una ciencia, ¿ya? Entidades financieras, bancos, mutuarias y leasing habitacional. Cada entidad está creada para atacar a un segmento de personas, ¿ya? El banco es un poco más elitista en cierto punto, ¿ya? Pide un poco más de requisitos, pero también en el común denominador, o bueno, antes era más normal que el banco te diera mejores condiciones que una mutuaria o un leasing habitacional, porque el banco te iba a dar mejor tasa, te iba a dar más cantidad de años, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y se consideraba de pronto que la mutuaria te iba a dar un CAE más alto, te iba a dar menos años, pero te iba a pedir quizás un poco menos de requisitos, ¿ya? Y a su vez está el leasing habitacional, que son estas entidades como Casa Nuestra, ¿cómo se llama? Que nosotros siempre trabajamos, el leasing habitacional, de hecho, que se llama, y por lo tanto estas entidades uno tendía a pensar que te podían dar como facilidad. Por ejemplo, si un garzón, estoy inventando, que gana 400.000 pesos como sueldo base y resulta que en propinas gana 300.000 pesos más, tiene 700.000 pesos, ¿cierto? Si ese garzón va al banco, el banco le va a decir, oiga, váyase, me da lo mismo que usted tenga que gane en propinas 300.000 pesos más, ¿ya? La mutuaria probablemente le iba a decir lo mismo, pero el leasing habitacional, probablemente con una declaración jurada del jefe del local, te iba a creer que tú ganabas 700.000 pesos, entonces te lo podía considerar, ¿ya? Si tú quizás ibas al banco o la mutuaria y tú eras obrero y tú tenías, no sé, 2 contratos anuales, dos contratos anuales, probablemente el banco o la mutuaria te iba a rechazar y te iban a pedir 3, pero probablemente en el leasing habitacional te iban a aceptar con 2, ¿ya? Entonces tienen sus diferenciales. Ahora, ¿cuál es una de las grandes diferencias? Es que cuando tú compras una propiedad en banco mutuaria, la propiedad es tuya desde el primer momento. Convengamos que el dominio es tuyo, pero también si no pagas igual te lo quitan, ¿ya? Y el leasing habitacional, la propiedad es tuya hasta la última cuota, ya, porque en el fondo es como un arriendo con opción de compra. Ya finalmente la mutuaria es la que, o sea, el leasing el que compra la propiedad y te lo traspasa el dominio cuando tú ya terminaste de pagar la propiedad, ¿ya? Diferenciales en términos de CAE, el banco hoy en día puede estar entre el 3.6 y el 4.6, ¿ya? Aprox, considerando el hipotecazo del Banco de Estado. Tenemos las mutuarias que también te pueden dar algo parecido. Las mutuarias anteriormente tenían CAEs muy altos. Creditú, por ejemplo, perfectamente puede tener un 5.6. Cuando entramos en crisis, pandemia, todo lo que ha pasado, las mutuarias decidieron empezar a competir con los bancos y bajaron los CAE. Por lo tanto, una mutuaria también puede estar en el 4.4 o 4.6 hoy en día, a diferencia del leasing habitacional, que perfectamente puede estar desde el 9 hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mutuaria más barata? Así como históricamente, o como estándar. no sé, Debe haber alguna más barata que el resto, ¿no? la de Security puede ser. Por ahí. Pero ese en forma sí, pues. O el Penta también es como más barato también, de repente. Penta mutuaria. ¿no? Evoluciona es de las más caras, ¿verdad? Evoluciona, que es de Fundamenta, de la inmobiliaria. No es que andan ahí, lo que pasa es que son todas variables. Es como que un mes más barata Evoluciona, el otro mes más cara y así. Pero es como imposible sacar un crédito a un cliente, y yo lo he intentado varias veces y tienen políticas de riesgo mucho más apretada que la de los bancos. Claro, porque Evoluciona tiene mucho menos caja para poder prestar plata y pone el foco mucho más en Fundamenta, que es su inmobiliaria, y en su empresa de broker. Entonces ellos más que nada crearon Evoluciona hace como 5 o 6 años atrás, más o menos, justamente con la intención de financiar a sus propios clientes. Cuando Fundamenta vendía como enajenado, hoy en día ya no. Entonces, y tampoco tienen tanta caja, porque recuerda que también a Fundamenta le quedó la embarrada con el Ecoegaña,
y por lo tanto estancaron mucho capital y también restringieron mucho capital. Entonces entraron ahí en un colapso un poquito interno y tuvieron que despedir a cerca de 250 personas también de planta. Entonces créeme que evoluciona, yo ni siquiera me acercaría a evolucionar, ¿ya? Yo, No, claro. pero bueno, ahí tú, ¿ya? Eso es como, oye, yo no sé qué pasó, no sé si está en la presentación que siempre uso o no, porque yo tenía un cuadrito con las diferenciales, pero bueno. Bueno, esos son a grosso modo, no sé si se me escapa alguna otra diferencia que ustedes conozcan. Creo que las dije más o menos como las sustanciales, creo. Bueno, otro es que el banco te presta hasta 30 años. Hubo un tiempo en el 2019 que duró como... No, que el Banco Santander sacó que te prestaba hasta 40 años. Claro, siempre y cuando fueras médico, ingeniero, abogado. Y ganases más de 1,5 millones, tuviesen menos de 29 años. Ya, entonces era medio falso un poquito eso, porque normalmente las personas que están en esa edad no están... Y no es que estén... Porque hay un concepto súper errado, que hoy en día la gente dice, no, si los más jóvenes lo único que quieren hacer es viajar, disfrutar, y no están ni ahí con establecerse. Mentira. Absoluta mentira. Están totalmente con todas las ganas de establecerse, pero no pueden. Entonces, como no puedes comprarte una propiedad, puta, ¿qué te queda? Viajar, po. Si es más barato. Entonces hay que entender siempre, y esto yo siempre lo cuento, que hay que entender el storytelling de las noticias, ¿ya? El copywriter con el cual nos manipulan y nos manejan todo el tiempo, porque ellos tienen que mantener una historia noticiosa. Entonces siempre la van a poner mala, y siempre van a estar llenos de mentiras, pero no es la verdad. O sea, créanme que hay chicos de 18 años que no han cotizado departamento, aunque no puedan, porque alguna entidad financiera desde los 21 años te prestan. Pero aún así están con la intención. Créanme que todo el mundo quiere tener propiedades. No hay nadie en la faz de la tierra que diga, no, eso no es para mí, no me interesa. Mentira. Ya, entonces, no, tampoco hay que creer lo que dicen los medios. Yo que también estudié esa cuestión, créanme que me da un poco de asco a veces el periodismo. Ya, entonces creo que hay que quedamos más o menos claros con respecto al diferencial entre banco, mutuaria y leasing habitacional. ¿Ya? Ahora, es importante que entendamos que la mutuaria también te puede prestar hasta 30 años, el leasing te puede prestar hasta 20. ¿Ya? Otra cosa importante es que las mutuarias pueden nacer del banco y los leasing también pueden nacer de las mutuarias. ¿Ya? Las mutuarias en general son una sociedad de cooperativa donde se pueden asociar mínimo 50 personas con un fin último y ponen todos plata y ya armamos la mutuaria. ¿Ya? Finalmente son cooperativas, ¿ya? Así también como Caja de los Andes, etcétera, también te presta plata. ¿Ya? Ya, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Están medio cansados? ¿Van bien? ¿Continuamos? Muy bien. ¿Paramos? ¿Van bien? Ya. Sí, vamos bien. Conceptos importantes. Bueno, el CAE, que aquí también es importante, hay veces que yo he visto publicidad de bancos que dicen, oye, sí, tenemos una tasa de interés del 2,3. Miércoles uno dice, ¿de verdad 2,3? Ya, vamos a cotizar al tiro. Pero uno llega después al momento culmine y te dan el famoso CAE, ¿ya? Que el CAE es el interés más los seguros asociados. Seguros de gravamen, infraestructura, incendio, etcétera. Y ahí es donde te queda finalmente, en un 4,3. No en un 2,3, ¿ya? Entonces te aumenta mucho. Entonces, nunca tenemos que fiarnos solamente del tema del interés, sino que también tenemos que fiarnos del tema de el CAE. Eso es lo que nos interesa. El interés me da lo mismo, díganme que un 0,9 me da exactamente lo mismo, me interesa solamente el CAE, que es lo que finalmente terminas pagando. Ahora, importante, el tema de los seguros, ustedes también pueden cotizarlos por fuera, ¿ya? Y no tiene nada de malo. Ustedes pueden cotizarlos por fuera y decir al banco, oye, tal empresa me los va a dar. O el banco te los va a dar. Yo sugiero con el banco, pero son más baratos normalmente, ¿ya? El score que ya lo hablamos, el historial también y el CMF, ¿ya? No, aquí estaban los cuadritos que yo estaba hablando. Lo que pasa es que cambié la presentación. Bueno, lo mismo que ya hablamos, ¿ya? Sí, todo esto ya lo hablamos. Ya, les voy a poner otro ejemplo. Yo tenía dos clientes, ¿ya? Andrés y Fernando. Andrés ganaba 1.800.000. Bueno, estos eran dos hermanos venezolanos, ¿ya? Este es un caso real también. Andrés ganaba 1.800.000
de sueldo líquido, tenía ahorros de 8 millones de pesos, tenía una deuda de en consumo de 373.000 pesos, y su hermano Fernando ganaba 1.400.000, tenía ahorro de 4 millones y tenía deuda cero, y los dos querían 1.900 UF, ¿ya? Resulta que a Fernando en torno a un mes nos dieron su aprobación hipotecaria, y a Andrés ya íbamos para el tercer mes y no nos daban su aprobación hipotecaria. ¿Por qué creen ustedes que no nos daban la aprobación de Andrés y la de Fernando sí? ¿Los dos tenían residencia definitiva? Sí. ¿Cuál te daban y cuál no? Perdón, ahí me perdí. Al Fernando le dieron el hipotecario después de un mes, y a Andrés ¿Ya? íbamos para el tercer mes y no le daban el hipotecario. ¿Qué se le ocurre? Así, digan cualquier cosa, lo mismo. Aquí en la oficina hipotecaria puede pasar cualquier cosa. Historial Moran, financiero. sí, pues, que digo Moran. Claro. Ya no estaban los dos bien, porque de hecho, como eran venezolanos y estaban en Chile, tenían un historial impecable. Del Taragua. Ah, de bien. Nosotros, Oh, no sé. No se me ocurre. nosotros estábamos igual que ustedes. Decimos, oye, ¿qué está pasando? O sea, ya basta, ¿por qué no nos dan este crédito? Bueno, y aquí viene un tema muy importante, que es que realmente tienen que ser muy amigos de los ejecutivos hipotecarios, porque realmente representan el 70% de la aprobación, ¿ya? El ejecutivo es un ser humano muy especial, en el sentido de que siempre están de vacaciones y siempre están con licencia, pero a su vez si simpatizan con alguien, Menos yo. bueno, menos el Víctor, que Víctor, ¿en qué banco trabajas tú? En Itaú. ¿Hicieron que yo era bueno sin Silvana, sí o no? Buenísimo. Ya, bien. Yo literalmente lloré cuando Víctor se fue. Ah, pero ya no estás en el banco entonces. No, ya no. Ah, No. qué cagazo. Lamentablemente. Porque encontrar un muy buen ejecutivo bancario es muy difícil, de verdad. Bueno, la cosa es que cuando uno se hace amigo del ejecutivo realmente, claro, yo tenía suerte porque yo algunos compañeros de la universidad después se dedicaron a ser ejecutivos también, ¿ya? Ustedes saben, el trabajo de abogado, llegó un momento en que la gente por 400 lucas trabajaba como abogado, ¿cachai? Entonces era complicado. Entonces resulta que estos tipos, mi compañera, que fue compañera de carrera, ella me decía todo. Entonces me dijo, Luca, aquí lo que pasa es que este cliente tuyo, weón, tiene 8 cuentas corrientes abiertas, weón. Y en cada cuenta corriente tiene una tarjeta asociada. Entonces tiene 32 millones de pesos en cupo, y eso nosotros lo consideramos deuda, weón. ¿Cachai? La línea de crédito pega en contra. Claro, pues entonces dijo, puta, dile a tu cliente que por favor cierre las cuentas, weón. Puta, decía, Belén, avísame antes, pues si yo no tenía idea que este weón tenía 8 cuentas corrientes abiertas. Entonces ahí fuimos, le dije a este cliente, weón, cierra todo, quédate con una y ya. Cerró todo, listo, aparecieron las aprobaciones. Porque lo que tú tengas en la tarjeta, el banco te lo cuenta en contra. ¿Cachai? No lo cuenta como posible, no, cuenta que lo estás usando, porque el banco dice, a ver, si Andrés cae en crisis económica, ¿qué va a hacer lo primero que va a hacer? Va a reventar las tarjetas, pues tiene 32 millones de pesos para hacerlo. ¿Cachai? Entonces, obviamente, jugaba en contra. Por eso no nos dan los hipotecarios. Pero ahora, díganme ustedes, a ver, ¿en qué manual del banco dice esto? ¿En qué política comercial del banco dice esto? El banco, cuando ustedes van, les dan un instructivo, un manual, te dice, oye Jimena, este es el instructivo del banco para que puedas pedir un crédito. No, buena suerte y listo. Y a ver si el ejecutivo te pide los documentos que necesita y ya estamos. Y si no calificáis, chao. A menos que... De hecho, perdón, es súper contradictorio el sistema de evaluación en el banco, porque si el cliente tiene mucha línea de crédito disponible, es malo. Y si el cliente no está bancarizado, no tiene líneas, también es malo. No lo evalúan. Primero lo bancarizan, le dan una cuenta corriente y después de 6 meses le evalúan un hipotecario. Exactamente. O sea, está todo mal hecho. Estamos con cosas. No hay como dar en el clavo. Exactamente. Por eso que al final del día, claro, uno en realidad podría hacer muchas más cosas. Yo no, o sea,
nosotros en su momento hicimos hartas cosas por los clientes. O sea, logramos créditos imposibles. Y espero que podamos seguir haciéndolo. ¿Ya? Pero también espero que esté más fácil también hacerlo. ¿Cachai? Porque ya ese es el único talón de Aquiles que tenemos. Si la banca mejora, mejoramos todo. Y mejoran todos los procesos. Pero también a su vez hay que poder profesionalizar también a los asesores, porque hay muchos chantas que asesoran cualquier cosa. Y le dicen cualquier cosa a los clientes y los clientes le creen. Oye, yo he conocido hueones que han cobrado el 10% de una propiedad para asesorar a alguien y no le han dado el crédito nunca. ¿Sabes? Hueones estafando literalmente, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo y hay que dar un buen servicio. Si uno da un buen servicio, y por eso que yo trato de ser más abrupto con ustedes, en el sentido de decirle, oye, sean profesionales en la cuestión, ¿cachai? Si no, yo no me voy a quemar por ustedes ni cagando. O sea, si ustedes son buenos y cumplimos bien con la pega y somos profesionales, vamos a todas. Pero si no, no, ¿cachai? Porque esto es lo único que tú tienes en este negocio, es tu prestigio y tu nombre, nada más. De verdad que el resto da lo mismo. Tu puro nombre, ¿cachai? Ya, entonces aquí tenemos otro ejemplo. Ya, ahora vamos a entrar al perfil de inversionista, ¿ya? Que igual esto es medio pesado, ¿ya? Así que voy a tratar de concentrarme un poco porque como estaba con... Lo que pasa es que como he estado estos días desde el sábado con dolor de muela, porque me está empezando a salir la muela del juicio, ¿eh? Entonces antes de hacer esta capacitación tomé muchas pastillas, entonces me están empezando a hacer ahora como efecto. Estoy como medio dopado en estos momentos, ¿ya? Estoy como medio huevonado. ¿Ya? Partí súper bien, pero ya me empecé como a cansar, ¿ya? Así que deme un poco. Bueno, de momento hagamos como, no sé, tienen preguntas, consultas, alguien que quiera aportar algo, alguna anécdota, como porque igual si no uno cae en un monólogo todo el rato y ya me aburrí. No sé si han tenido experiencia con algún cliente inmobiliario o nadie nunca ha atendido alguno. Bueno, yo sé que Silvana sí, pero el resto no sé si ha atendido algún cliente inmobiliario alguna vez o no. Yo no tengo experiencia, así que no, nada. ¿Y tú en qué tienes experiencia, Jimena? ¿En qué área? ¿Cómo? ¿En qué área tienes experiencia tú, Jimena? Yo trabajo en un colegio y veo todo el área finanzas. Ya. Administración y finanzas. Entonces, nunca he trabajado en esto, no conozco, digamos, no tengo experiencia, así que Entonces, es súper atenta, escuchando, porque estoy como entusiasmada. o sea, todo lo que has escuchado ya casi todo nuevo. Sí. Ya, perfecto. Oye, ¿y por qué tienes interés en meterse en el sector inmobiliario? ¿Por qué? Porque igual tiene que haber un mínimo de por qué. Bueno, porque nunca es tarde para probar otras cosas, otras áreas, y si lo puedo hacer, bien, tengo ganas de buscar otros caminos, otras cosas, y se me presentó esta oportunidad. Ya, perfecto. Igual en parte les tiene que gustar igual, ya, porque muchas veces porque es muy frustrante, porque nada finalmente depende de ti. Hay muchas variables que tú no las controlas. Si fuera por uno, chuta, venderíamos 1000 unidades mensuales. Pero lamentablemente mira, desde que el esposo o la esposa del cliente interfieren en la decisión, hasta que el ejecutivo del banco, no se la jugó totalmente, o desde que la inmobiliaria subió el precio 20 UF más y el cliente no tenía 20 UF más, hay miles de variables que no puedes controlar. Entonces, sobre todo en este campo, yo sé que probablemente de todos ustedes probablemente va a haber uno que va a estar súper activo y el resto no, si eso pasa. Pero al que esté activo, créanme que lo vamos a potenciar a tope. O sea, yo siempre, nosotros en la empresa tenemos cerca de 31 personas en la fuerza de venta prox. De esos 31, no todos están a full. Yo te diría que están a full unos 11 más o menos, y yo los potencio pero a tope. O sea, los invitamos a las ferias inmobiliarias, los invitamos a los eventos, a todas las instancias que tengamos para que puedan vender, los invitamos y los potenciamos. O sea, de verdad, yo incluso
me he metido con ellos a reuniones con clientes para poder ayudarlos a cerrar, etcétera. Pero aquel que, porque todos somos humanos, pues es que no es como, vamos a darle las mismas oportunidades a todos y todo. No, créanme que el que no demuestra interés a mí me importa nada, y créanme que no voy a mover ni un dedo siquiera por ayudarlo. Se lo juro que es verdad, ¿ya? Pero aquel que sí demuestra, le juro que es verdad que yo me voy a mover, ¿ya? Y voy a ayudarlo a que cierre. Entonces es muy importante que muestren ánimo, entusiasmo, porque en verdad el plata que ganan ustedes. Y oye, yo creo, bueno, por lo que sé también Silvana, nosotros ya vendemos lo que tenemos que vender mensualmente. Y yo, sorry que lo digo, pero yo ya vivo como quería vivir. O sea, yo creo que tengo más de lo que siempre soñé tener, para ser honesto. O sea, creo que estoy muy agradecido. Yo, mi máxima expectativa en un momento de mi vida era poder vivir en una pieza. O sea, esa era mi expectativa. Lo único que quería era que algún emprendimiento mío me diera para yo poder arrendarme una pieza. Esa era mi expectativa. Y yo con eso ya estaba feliz. ¿Cachai? Entonces, el resto ha sido de añadidura, totalmente, ¿ya? Entonces, ustedes también quiero que estén así, y espero que estén ya así, y espero que logren estar más así todavía, porque para poder emprender no cualquiera lo puede hacer, necesitan una base, y sobre todo una base económica, ¿ya? Y lo bueno es que ya tienen trabajo, ojo, eso también es bueno, porque cualquiera diría, pero es que ya trabajan, no van a poder dedicarle a esto, pero también está el que les diría, oye, qué bueno que no tengan que depender de esto, porque esto va a tardar. Sí, claro. Entonces ya tienen de dónde pagar sus gastos básicos, por lo menos. Y me imagino que más. Pero por lo menos eso ya está cubierto, espero yo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante para poder emprender. Porque sin ese sustento no emprenden ni por si acaso. ¿Ya? Bueno, igual la otra semana voy a estar dando una entrevista en un programa sobre emprendimiento, porque hace tiempo atrás yo fui presidente de la OME, que es la Organización Mundial del Emprendimiento, y vamos a hablar de emprendimiento. Entonces ahí les voy a mandar el link para que se conecten también y hablemos también de emprendimiento, que yo creo que les va a sumar. ¿Ya? Ya, se vamos a continuar. Ya, entonces vamos a ir aquí al perfil de inversionista. Estas son las variables, chicos, que les va a permitir determinar si un cliente es viable o no. Les va a permitir determinar qué ofrecerle al cliente o no. Oye, ¿te conviene más comprar inmediata, a futura, en blanco, verde, no sé, X? Les va a poder permitir comprender eso y poder asesorarlo. Ya, son 7 variables claves. Edad, sueldo líquido, capacidad de ahorro, deudas, bienes y DICOM. ¿Ya? ¿Por qué es importante la edad? Porque en teoría hasta los 81 años nos van a prestar plata. En teoría. ¿Ya? Sabemos que el banco no. Porque en teoría, ¿qué es lo que haría el banco? Te diría, oye, te voy a dar, no sé, si tienes 70 años, te voy a prestar 11 años de hipotecario. ¿Ya? Si tienes 60 años, te voy a prestar 21 años de hipotecario. ¿Ya? Pero todo va a depender también, o sea, sabemos que a los 70 años no te van a prestar un hipotecario, ¿ya? Pero también va a depender de cómo lleguemos a esa edad, ¿ya? Porque si yo tengo, por ejemplo, 60 años y gano 5 millones de pesos, ya, bueno, dale, igual. Quizás te va a prestar mucho menos años, pero te va a prestar igual. Quizás te va a prestar menos porcentaje, pero te va a prestar igual. Que si yo llego a los 60 años y resulta que gano 900.000, ¿ya? Me decís, no, sal de mi banco, por favor, ¿ya? Entonces va a depender de cómo yo llegue, va a ser las variables que me van a prestar. Ahora, el banco en teoría me presta el 81, mentira, ¿ya? Pero si tú llegas más o menos razonable, incluso 70 años, te pueden llegar a prestar unos 10 años en una bola de droga, ¿ya? Es que llegas ganando mucho, muy bien, y tuviste un score y un historial impecable, y bla, 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 y aún así te van a prestar el 50% de la propiedad y a 8 años, ¿ya? Entonces es muy variable. A diferencia de que si yo llego a los 33 años, por ejemplo yo tengo 33, si yo llego a los 33 ahora y yo ganando 3 millones de pesos y llego mi historial y mi score estupendo, van a decir, ya venga para acá, vamos, le presto, ¿cachai? Es muy diferente, ¿ya? Aunque hoy en día las condiciones me van a prestar mucho menos también, ¿ya? Y probablemente el 80% igual, ¿ya? Entonces, importante la edad, sí, porque la edad me va a permitir saber a quién le puedo, si es viable o no un cliente, ¿ya? Si hay un cliente de 70 años, pucha, no es para el eje, comencemos a descartarlo, ¿ya? ¿Cómo puedo saber cómo calcular el sueldo líquido? O sea, perdón, ¿para qué me sirve el sueldo líquido? Porque con el sueldo líquido puedo saber cuántas UF me puede prestar el banco, ¿ya? Entonces acá vamos a ver qué variables lo determinan. La base a lo que ganamos es la cantidad de... Ya, en base a lo que ganamos es la cantidad de UF que nos presta el banco, la capacidad de endeudamiento. ¿Cómo se puede calcular? Aquí tienen un tips habitual que ya se los mencioné, que ustedes toman su sueldo, lo multiplican por 43, ¿ya? Y luego le dividen por la UF del momento y les va a dar aprox cuántas UF le puede prestar el banco,
¿ya? Está sujeto al score, el historial, si ya somos o no clientes del banco, ¿ya? No va a ser, a lo mejor si yo me estoy cambiando recién a un banco me van a ofrecer mejores condiciones a que si ya estoy en el mismo banco, ¿ya? Porque el banco quiere captar nuevas personas, entonces a lo mejor me ofrecen buenas condiciones. Por otro lado, tenemos multiplicar por 43 veces el sueldo y dividirlo en la UEF. Está también, por ejemplo, si una persona gana 1 millón de pesos, ¿ya? A ese millón de pesos le saco los últimos 3 ceros, me va a quedar 1000. Ese 1000 lo multiplico por 2, me va a dar 2000. Y voy a calcular hacia arriba 400 UF y hacia abajo 300 UF. O sea, a esa persona le pueden prestar entre 1700 UF y 2400 UF aprox. ¿Ya? Esa es otra forma de calcularlo. Otra forma de calcularlo es que la persona toman el sueldo de la persona, lo dividen en 2, ¿ya? Y de ese 50%, el 25% lo van a tomar para un crédito hipotecario, ¿ya? Que él pueda pagar. Esas son 3 formas que tenemos para poder saber aprox, en base al sueldo líquido, cuánto le pueden prestar a una persona en UEFs para comprar una propiedad, ¿ya? No sé si se sabe en alguna otra. Pero eso va a depender 100% de la carga financiera que tenga el cliente. Ah, por supuesto. Si por ejemplo ya tiene, no sé, estoy inventando, si le dan un 25% y resulta que tiene un 15% en consumo, entonces le queda un 10%. ¿Cachai? Entonces, claro, va a depender de qué cosa ya tenga, tarjetas, consumo, etc. ¿Ya? Ya, eso es con el sueldo líquido. Con los ahorros, ¿ya? Porque están los ahorros y la capacidad de ahorro mensual, ¿ya? Va a depender. Una cosa es que sepamos los ahorros que tiene la persona, o sea, que tiene, no sé, pues tiene ahorrado 10 millones de pesos, y la otra es que sepamos la capacidad de ahorro mensual. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Con los ahorros sabemos si puede comprar algo a inmediata o no, si tiene el pie para cubrir, si tiene el pie para pagar, no sé, por gastos operacionales, impuestos mutuos, reservas, etcétera. Y si tiene capacidad de ahorro mensual es porque vamos a saber ese monto para saber qué proyecto en blanco o en verde, o sea, con entrega a futuro, puede comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene capacidad de ahorro mensual de 600.000 pesos, por ejemplo, yo sé que le puedo ofrecer un proyecto donde la cuota mensual para el pie sea hasta 600.000 pesos, ¿ya? Porque puede que tenga capacidad de ahorro mensual, pero no ahorros. Entonces, si tiene capacidad de ahorro mensual, puede comprar algo futura. Si tiene ahorros, puede comprar quizás a inmediata, ¿ya? A lo mejor el banco me va a pedir justificar el pie, ahí está, ¿ya? Igual hay otras formas para justificar los pies. Incluso hay empresas que uno puede dejar cheque en garantía, uno le paga un interés mensual y ellos te prestan el dinero, o te pueden prestar el dinero en cheque, un vale vista, etcétera, ¿ya? O sea, hay formas. O sencillamente uno le puede pedir también a un familiar, oye, transfíreme la plata, te la devuelvo al tiro, qué sé yo, el pantallazo, y ya está. Ya eso también se puede hacer. Pero esa es la diferencia más sustancial. Con ahorros puedo comprar inmediata, o incluso puedo hacer un multicrédito, o sea, puedo sacar varios créditos en simultáneos al mismo tiempo, y con eso con ese ahorro puedo pagar, no sé, gastos operacionales de cada propiedad, y me apalanco con el banco un bono pie, ¿ya? Pero eso puede ser un arma doble filo igual. ¿El multicrédito? Sí. Claro, porque antes teníamos hasta 54 días para poder Sí, generar la firma, ¿ya? Y hoy en día son 14 días, ¿ya? Pero ¿sabes qué es lo más raro, Víctor? Que... se fue la señal. ¿Me escuchan o no? ¿Por Dios? Sí, te escucho. Sí, se escucha. Que, claro, bajó de 54 días a 14 días, ¿cierto? Pero lo más loco es que aún no nos ha pasado nada con eso. Hemos logrado hacer los multicréditos igual. No, yo no sé. De hecho, todavía no aparece informado. Hasta que yo salí del banco, que fue hace 5 meses, todavía no se informado. Sí. No apareció informado. No, aún no pasa nada. Pero es parte de las amenazas del sector nomás. Como cuando querían sacar el DFL2, o como cuando querían unificar el sistema del banco con la mutuaria. Eso yo vengo escuchando hace 9 años atrás. Y todos los años, en ciertos meses aparece, sí, y vamos a unificar el sistema de las mutuarias con los bancos. ¿Cachai? Cosas raras del sector, pero el multicrédito todavía se sigue usando y ha andado bien, no hemos tenido tantos temas, ¿ya? Bueno, y hoy en día está de moda también el tema de la depreciación acelerada también.
¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que vuelve el banco, la capacidad de ahorro y los ahorros. ¿Ya? ¿De qué nos sirve tener bienes? Bueno, si tenemos un bien ya pagado, obviamente en el score historial eso va a estar muy bueno para cuando pidamos un crédito, también va a servir de garantía, ¿cierto? Pero también a su vez si el bien lo estamos recién pagando también, hacemos lo que hablamos anteriormente, la habitualidad del arrendamiento, que pasa a ser de ser un pasivo a un activo, y por lo tanto nos puede jugar a favor. ¿Ya? Por un lado tenemos el tema de las deudas, que ya lo hablamos con el tema de la capacidad de endeudamiento, sobreendeudamiento, cliente prime select y el riesgo. Y DICOM, ¿cierto? Está el DICOM de cobranza judicial y el DICOM comercial. ¿Verdad? Que el DICOM comercial, convengamos que es cuando una persona sacó la tarjeta CMR y no la pagó, ¿verdad? Después puede pedir que lo saquen de ese DICOM pagando obviamente lo que debe, y por ley tienen que en 10 días sacar a esa persona. Ahora, si esa deuda pasó a cobranza judicial, ya tenemos que hacer otro tipo de tramitación para poder sacarla. Entonces, ¿qué pasa cuando estuvimos en DICOM y salimos del DICOM? El banco nos va a decir, ya perfecto, yo necesito por lo menos 6 meses de buen comportamiento para que usted vuelva a ser sujeto de evaluación. Que no quiere decir que te den un hipotecario, sencillamente puede ser sujeto de evaluación, ¿ya? Que no es lo mismo que tener el hipotecario, ¿ya? Aquí hay noticias. Ya, a ver, acá. ¿Quedó claro toda esta parte? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que quieran aportar? En la edad, sueldo líquido, ahorro, capacidad de ahorro mensual, bienes, deudas y DICOM. A mí me quedó la duda de eso que dijiste, ¿cómo tú evalúas la capacidad de ahorro? Ah, no, solo le pregunto al cliente cuántos ahorros tiene. Ah, ¿para qué me sirve el ahorro? Me sirve porque yo en base a eso puedo saber si el cliente... No, que lo que te entendí fue que también evaluaban la capacidad de ahorro, como, ¿cachai? Pero no me refiero... Pero tú me dices... ¿Cómo lo evaluáis? Oh, no escuché nada. ¿No me escucháis? Ahora sí. Que ¿cómo evaluáis la capacidad de ahorro mensual? Ah, ya, el cliente sabe cuánto ahorra. Nosotros cuando llega un cliente, nosotros en una ficha le hacemos todas las preguntas. No necesito que me mande documentos desde el principio, no, eso no me interesa. Primero necesitamos al cliente evaluarlo en un approach, ¿ya? Para saber si es viable o no. Porque de pronto si el cliente yo lo evalúo y me dice que tiene DICOM, listo, lo descarto al tiro. O me dice que no tiene ni capacidad de ahorro ni ahorro, lo descarto al tiro, ¿ya? Porque mínimo tiene que tener eso, si no, ¿qué va a poder comprar? ¿Ya? Porque aunque gane 3 millones de pesos, pero si no tiene ni capacidad de ahorro ni ahorro, no sacamos nada, ¿ya? Porque en algún punto va a tener que pagar algo, ¿ya? Entonces, con este approach, nosotros evaluamos internamente al cliente. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una chica que se llama Natalia Legarda, que ella solamente su especialidad, ¿cachai? Es evaluar a los clientes, hacer el filtro, primer filtro. Y este primer filtro tiene estas 7 variables que lo evaluamos. Y el cliente te va a decir, mira, yo ahorro 600.000 pesos mensuales. Ah, perfecto, 600.000 pesos mensuales. Y después pasa una segunda etapa, que es con un asesor, y el asesor ya con esos números le dice, ya perfecto, estos son tus números, entonces por lo tanto, en base a tus números, esto es lo que tú puedes comprar. Y ahí le presentamos proyectos, en base a un análisis preliminar. El análisis preliminar es una tabla con varios proyectos, donde tienen las diferentes variables, y esas variables permiten que el cliente compre, ¿ya? Pero ya cuando vamos a una evaluación, porque nosotros no movemos ni un dedo evaluando a alguien, si es que esa persona no nos ha reservado una unidad. Nosotros no vamos a gestionar una aprobación hipotecaria sin que el cliente no me haya reservado por lo menos la unidad. Claro, se la puedo gestionar, o sea, si ya me llega con la aprobación hipotecaria en la mano, dale, le ofrecemos el proyecto nomás. Pero si el cliente va a querer que nosotros evaluemos su crédito, porque ya nos ha pasado que le hemos sacado aprobación al cliente y después el cliente va y la usa en otro proyecto. Y nosotros así como, ¿en serio? Entonces aprendimos que no sacamos ni una aprobación si el cliente no ha reservado por lo menos la unidad, ¿ya? Entonces todas estas variables nos permiten a nosotros comprender al cliente, entenderlo en una primera etapa, y ya cuando el cliente reserva, claro, obviamente nosotros nos comprometemos a que si no logramos su aprobación hipotecaria por X motivo, le devolvemos la reserva, ¿cachai? Pero obviamente nosotros no nos vamos a quemar tratando de sacarle una aprobación hipotecaria a un cliente que nosotros sabemos que no le van a dar. Por eso nosotros preguntamos las variables, y en base a esas variables sabemos si le dan o no, ¿cachai? Por eso las preguntamos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, lo que pasa es que me había quedado la duda que cómo acreditaban el ahorro, ¿cachai? O sea, cómo acreditaban la capacidad de ahorro. Porque no es lo mismo que una persona llegue y una persona, no sé, de 40 años que tiene familia y diga, no, ¿sabéis qué? Yo ahorro 500 lucas mensuales
y eso usted lo puede decir, pero la práctica no es así. No es lo mismo que llegue una persona que tenga 24 años, 23 años, que llegue con los papás, Claro, que probablemente sí tenga la capacidad de ahorro. claro. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo tú validas esa capacidad de ahorro? Esa era mi punto. Claro, lo que haces primero, si la persona te está mintiendo desde el principio, todo perdió sentido. ¿Cachai? Segundo, si tú le preguntas eso, porque tú le dices al cliente, te estoy preguntando esto porque esto va a ser la cuota que vamos a pagar del pie. Y dices, no, yo voy a pagar hasta 300.000. Ah, perfecto. Pero finalmente la persona se conceptúa cuando en el fondo sabe que es para la cuota del pie. Entonces ahí él sabe cuánto puede pagar. Entonces si el cliente me dice, mira Lucas, yo tengo hasta 300.000 pesos para pagar esta cuota, nosotros podemos hacer un plan de pago. ¿Ya? Y en base No debería mentirte con eso, po. ¿Cómo? No debería mentirte con eso, no tiene lógica que te mienta. Claro, porque él está buscando invertir. Entonces después yo voy a hacer que él firme una promesa y la promesa va a salir el pago y después el tipo no la va a poder pagar y lo van a multar. O sea, sería un tipo que esté como disociado que hiciera eso, porque él sabe que después tiene que firmar una promesa, etcétera, entonces tiene que pagar sí o sí. Y tampoco te va a reservar mintiéndote, pues, o sea, él no va a transferir una plata para una reserva si te mintió, pues, o sea, estaría totalmente disociado el tipo, ¿cachai? Entonces normalmente eso no ocurre, o sea, sería un tipo mentiroso que solamente estuvo blufeando todo el tiempo, que después no te firme ni una promesa ni reserve. Por eso nosotros Te entiendo, hacemos sí, te entendí. la primera evaluación, ¿cachai? Y con eso nos basamos y después ya hay que pasar la reserva, pues. Entonces, no, es que no te quiero reservar. Entonces usted me está puro agarrando por el huevo, ¿cachai? Por eso con el cliente hay que ser tajante, ¿cachai? Hay que cumplir la etapa, ¿cachai? Por eso que no movemos ni un dedo. Claro, podemos asesorarlo, ya, perfecto, pero ya no voy a pasar a una etapa de hacer algo más por él si es que no reserva, ¿cachai? Podemos ofrecer a los clientes que compren a futura, que después nosotros le vamos a sacar el crédito hipotecario, sí, podemos hacerlo también, porque nos compraron una propiedad, nos reservaron, ¿cachai? Y es parte de nuestra asesoría, ¿ya? Pero no vamos a hacerlo si es que no reservó, no promesó, nada, ¿ya? Eso, porque nosotros siempre nos van a llegar muchos clientes y vamos a tener que asesorarlo igual, porque previo a eso no sabemos si el cliente es viable o no. ¿Ya? Ahora. Ya son las 9. Concha, todavía me queda un poco ya. Hay que ver la noticia económica. Sí, que quería hablarles de la etapa de construcción y después dije ya. Ya, entonces miren, vamos a dejarlo hasta acá, ya, porque igual hay harta información, ya podríamos seguir como una hora más, que hasta ahí va a ser una locura. Y eso traté de hacerlo lo más rápido posible. ¿Cómo se llama esto? Mañana tenemos con Francisco. ¿Mañana qué día es? Miércoles. Ya, mañana es miércoles. Ya, entonces mañana es con Francisco. Dame un segundo. Mañana es con Francisco. Ya. El jueves conmigo de nuevo. Vamos a ver temas de marketing. Ya. Y el viernes vamos a ver temas más de cierre con el cliente. ¿Ya? Y en alguno de esos días vamos a terminar de ver lo que me faltó ahora, ¿ya? Que son como unos 20 minutos más, etcétera. ¿Ya? Pero lamentablemente, como ando con el tema de la muela, ya me duele mucho la cabeza y ya me siento que estoy hablando tonteras, ¿ya? Entonces vamos a dejar hasta acá. Mañana recuerden, misma hora, etcétera. Y ya el jueves vemos de nuevo lo que me faltó ahora. Y el viernes volvemos de nuevo. O quizá el viernes vemos lo que me faltó ahora, ¿ya? Y el jueves vamos a ver bien lo de marketing, porque eso igual es harto, ¿ya? Así que vamos a dejarlo bien claro. Porque si quieren vender realmente, tienen que hacer otras cosas para que ganen plata, ¿ya? Así que eso. Perfecto. Ya chicos, ¿alguna consulta que haya quedado pues. antes que nos retiremos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Todo claro. Listo. Bien. Ya chicos, un abrazo, nos estamos viendo entonces. Ya. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.